está precisamente agora en Alemania con un tema dunha exposición do Consello da Cultura Galega. E entón, é para min unha honra darlles hoxe a benvida. Saben que esta é unha actividade compartida coa Valeduría do Pobo e, por tanto, será a nosa Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, moitas grazas, quen faga a primeira intervención nesta pequena benvida. Isto xa está. Xa está. Sí. Hola, bo día a todas e a todos. Antes de nada, moitas grazas ás persoas que confirmachedes que estades hoxe aquí para presenciar este acto. De xeito moi especial ás dúas persoas por parte do Consello da Cultura, Carmen, e por parte da Valedoría, Andrés, que fuchedes quen tamén de coordinar o que hoxe aquí vai acontecer. Dando as grazas expresamente ás persoas que vades a participar nas tres mesas, tanto as mulleres migrantes como a Mesa de Mulleres e Discapacidade, e para rematar as mulleres xitanas. O tema da interseccionalidade, que é o que traemos este ano, é necesario falar del, porque todos vamos entendendo, inda que costa, que as mulleres, por o xeito de ser mulleres, están discriminadas e estiveron discriminadas ao longo de toda a historia e hoxe en día están discriminadas, ademais, en todo o mundo. É a metade da poboación, pero que, ademais, estas mulleres, aparte de estar sometidas a estes estereotipos e prexuízos por ser mulleres, a veces confluen en elas outras causas de discriminación, como pode ser a idade, o ámbito xeográfico, as mulleres rurales, as mulleres migrantes, ou a enfermedade, ou a discapacidade, que o que van a dar lugar é que estean en peor condición que as mulleres que non teñan esas outras causas de discriminación e, desde logo, que os homes que, inda que teñan esa causa de discriminación. É un exemplo que vou a poñer, que penso que todos vamos a entender, non está na mesma situación unha muller xitana que un home xitano. Por iso é preciso darlle voz, en primeiro lugar, a estas persoas que están nas marxes, que están expostas a unha maior vulnerabilidade, e por iso hai que falar de interseccionalidade. Este é un concepto que xa a Unión Europea, no Programa de Igualdade entre Mulleres e Homes 2020-2025, dixo que había que poñela como un principio rector, un principio transversal, e como no centro esta interseccionalidade, e a Comisión Europea ven de ratificar no ano 2025 esa necesidade. É certo que en outras xornadas de cooperación que temos organizado o Consello da Cultura e a Valedora do Pobo, xa estábamos introducindo este elemento de interseccionalidade, pois cando falamos, por exemplo, as xornadas que tivemos das mulleres rurais ou das enfermedades feminizadas, e outras veces o metemos dun xeito transversal, tamén cando falábamos da gordofobia, con especial consideración da discriminación das mulleres con obesidade, ou mesmo tamén cando falábamos dos dereitos das persoas maiores, con especial consideración da discriminación das mulleres maiores. Hoxe traemos o concepto en sí, a interseccionalidade en tres mesas. Primeiro, mulleres e migración, mulleres migrantes. Segunda, como xa dixe, mulleres e discapacidade. E terceiro, mulleres xitanas. Deste xeito, creo que estamos poñendo o foco a donde teñen que ir dirixidas as políticas de igualdade, que é as persoas que máis o necesitan. Penso que con eso vamos a conseguir que se impulsen, porque sí que é certo que hai leyes antidiscriminatorias, hai movimentos sociais que tutelan as persoas con discriminación, pero adoitan a estar centrados nunha causa de discriminación. Penso que deste xeito vamos a avanzar en esas leyes, en esas políticas, en esos movimentos sociais,
hacia estas persoas que, insisto, padecen unha maior vulnerabilidade, e penso tamén deste xeito que vamos a avanzar todos, e non é tópico, como sociedade. Remato dando as grazas ás persoas, ás mulleres, que hoxe vades a falar en primeira persoa, porque iso tamén forma parte do espírito destas xornadas, que falen as persoas directamente implicadas da situación que lles toca vivir. Penso que este tamén é un xeito de visibilizar e de empoderar, porque, vos lo digo, que non hai nada máis convincente, máis motivador que a persoa que fala de si mesma en primeira persoa. Novamente quero, se me permitides, dar unhas especiales grazas ás persoas que estades aquí, que vades a participar na mesa de discapacidade e que formachedes parte ou estades formando parte do programa de bolsas que ten a Valedora do Pobo para a inclusión social de persoas con distintas discapacidades. Quero dicir que é un programa que nós temos integrado xa desde fai varios anos. Nestes momentos está integrado na propia dinámica da institución, e creo que o exemplo das mulleres que hoxe van a estar aquí creo que vai a dar unha testemunha de por que este programa ten tanto éxito, se podemos chamalo así, é tan imprescindible nestes momentos na institución da Valedora do Pobo. Penso que xa non me esquezo máis. Moitas grazas outra vez por estar aquí. Isto damos por inaugurado o acto. Eu iba a falar. Espera. E como todo é espontáneo, porque todo é espontáneo para que se vexa a fluidez, pois vai a falar a secretaria, verdade? Sí. Do Consello da Cultura. Discúlpame. No. Perfecto. Pero como é certo que todo pois vai dun xeito natural, non? Sí. Sen estar ensayado. Eu creo que a inauguración por parte da Valedoría do Pobo foi impecable, por parte da nosa valedora, o que fixo unha parte moi importante do traballo, así que eu vou a tratar de non repetirme, pero sí afondar no recoñecemento tanto a Carmen como a Andrés, porque as cousas conflúen cando hai vontade que conflúan e, sobre todo, cando se fai o traballo para que as cousas conflúan, porque as cousas non se improvisan. A min, como concepto que está moi ben explicado dende a parte das implicacións internacionais e das partes xurídica, como matemática, me parece, ademais, algo moi básico. Eu quero felicitar tamén pola imaxe da xornada. As interseccións son moi visuais, son moi triviais. Cada un de nós ten unha relación de pertenza a un conxunto determinado que é a nosa relación de identidade. E, se estamos en varios conxuntos, o que sumamos é varias propiedades e varias características. E todas estas características, canto intersecciona, deberían de dar máis valor, máis oportunidades, e integrar todas esas características sin renunciar a nada, porque o que queremos visibilizar hoxe, que cada unha de vos, as persoas que ides a tomar a palabra, tedes unha identidade e sumades unha serie de características que teñen que ser coñecidas e visibilizadas. Pero tamén, como matemática, os problemas só se resolven se se formulan e se se plantean. E todas estas características son moi positivas, pero non son igualmente entendidas por todo o mundo, e por eso estamos aquí, porque se fosen ben entendidas, pois non teríamos esta xornada, non? Entón, o que queremos hoxe é apostar por esa integración, por esa visibilidade, por sumar todos esos valores de todas estas identidades. Estamos en un espazo que é un punto de encontro, é unha chegada de camiño. No Consello non é a primeira vez que se trata tamén o tema das migracións e das oportunidades que ofrecen as persoas que migran, porque migran co seu talento, migran co seu coñecemento, e iso é unha oportunidade de enriquecernos e de coñecer a persoa que é diferente. O que pasa é que temos que aprender a loitar contra esos medos que
fan que parece que se non coñeces o que está do outro lado, igual que non podes admirar o que non coñeces, pois non podes entender a veces o que non coñeces. E a veces esa reacción de medo é un ataque que o que hoxe eu penso que queremos vencer. Queremos poñer en riba da mesa as dificultades que se atopan estas compañeiras que hoxe nos acompañan, persoas que o mellor van a seguir as grabacións e tamén van a ver nas compañeiras de hoxe espellos nos que mirarse, pero se lle vai a devolver unha imaxe tamén moi constructiva, con moita alegría, con todo este entusiasmo que nos aportaba Carolina dende que entrou pola porta do Consello, e ademais lles podo garantizar que é intrínseco porque a coñezo dende que era moi pequena e eu creo que sempre aportou esa alegría e eu creo que é unha oportunidade para todos. Entonces, todas esas capas que conforman a interseccionalidade teñen que ser abertas, pero teñen que ser, ademais, compartidas e temos que concluir pois, o que sería un pouco o corolario na propia presentación, xa que queremos unha sociedade máis inclusiva e donde, digamos que unha segunda xornada sobre estas temáticas sexa o que se aportou e o que se aprendeu, porque igual que nos puxemos as lentes da igualdade, que ao mellor ao principio non todo o mundo veía as desigualdades, nos temos que poñer agora as lentes da interseccionalidade e escoitar as persoas que viviron esas diferenzas que para ela tiñan que ser valores e que en realidad o que están reflectindo son os medos das persoas que ao mellor non entenden todo o que elas aportan. E é unha forma de reaccionar, pero temos que cambiar ese ataque, non, por un impulso, porque vamos a sentirnos admiradoras de todas as persoas que nos van a acompañar no día de hoxe. Como moi ben decía a valedora, seguro que a institución da Valedoría do Pobo está moi enriquecida con todo este programa de bolsas, porque ademais un sitio onde chegan tantas queixas, é moi importante ver como hai xente que axuda a resolvelas e o impulso que elas e eles teñen para resolver todas esas cuestións. E a veces a xente que non está nesas interseccións e que non ten esas dificultades crea os seus propios problemas. E ao mellor esa é outra toxicidade coa que temos tamén que loitar. Pero hoxe as protagonistas son elas, a parte da migración, Anxo Carracedo nos lo decía nun momento neste Consello, o que se enriquece o xenoma de todas as migracións, o valor xa fisiolóxico e químico e como todos estamos enriquecidos por todo iso que temos por trás que representa moitas interseccións tamén. Non lles conto nada da parte das mulleres xitanas, que será unha persoa que interveña no segundo lugar. Estamos a celebrar o 6º centenario da chegada da población xitana á península. Esta é unha plaza de encontros. Aquí é un punto final, pero pode ser un punto de inicio de resolver problemas. E, dende logo, para a parte de mulleres con discapacidade, que elas van a ser as que poñan en valor todas as súas grandes capacidades e como elas son as que nos van a abrir os ollos os demais para resolver problemas, porque eu son moi partidaria de que ao mellor os problemas os temos nós nesas miradas que non tiñamos resoltas. Así que, tanto en nome da Valedoría do Pobo como do Consello da Cultura Galega, inauguramos as xornadas, abrimos as libretas do Consello para tomar moitos apuntes, porque seguro que as súas frases e as súas achegas fan que teñamos hoxe un mellor día e a partir de agora empecemos o cambio. Moitísimas grazas.
Pois efectivamente, moitísimas grazas por estar aquí, por encher esta sala. Moitísimas grazas á institución, á Valadoría do Pobo, por esta colaboración que xa leva varios anos co Consello da Cultura Galega, en concreto co CEDIF, co Centro de Documentación e Igualdade e Feminismos. E moitísimas grazas tamén a Andrés, que é certo que pasamos moitas horas mandándonos whatsapps e emails de a ver como enfocábamos unha xornada na cal hai que decidir, porque se vamos a falar de discriminacións, efectivamente as discriminacións son múltiples e o tempo é limitado, temos esta mañá para debatir, para pensar e para ver solamente como podemos colaborar a eliminar esas discriminacións, que eu creo que é o obxectivo que perseguimos. Decidimos o título de vulnerabilidade social, se explicou moi ben a valedora a importancia deste concepto da interseccionalidade. Vimos moi acostumbrados a traballar igual a variable de xénero, de clase, de raza, como variables moi clásicas, incluso con moita trayectoria na filosofía occidental, pero esa interseccionalidade nos obliga a ver que a discriminación é múltiple, que é unha matriz de discriminacións e que interacciona de forma diferente en cada suxeito, en cada persoa que a sofre. Daí a importancia de... A mí me parece un concepto importante, o concepto de vulnerabilidade social, porque todas as persoas somos vulnerables. É a condición da nosa especie humana. É dicir, nacemos, que vos vou a dicir como son os cachorros humanos, que seguramente coñecemos por experiencia propia, ou a chegada dos coidados que necesitan durante tantos anos para ser suxeitos autónomos e funcionais, pero ao longo da vida temos enfermedades, a vellez, momentos que necesitamos esa compañía, xa estou falando do físico, imaginemos no emocional, os vínculos que necesita a nosa especie para conformarse e coidarse. Pero justamente esa vulnerabilidade nunca foi considerada como algo fundamental dentro dos aspectos que entendemos como prioritarios, a razón, a guerra e o poder, a forza, aquilo que configuraron clásicamente o que podemos decir o masculino. Fronte a iso, o feminino sempre é considerado como débil, vulnerable, como se a vulnerabilidade non fora en sí mesmo tamén un valor e un recoñecemento da nosa vida. De aí que, nas últimas décadas, moitas filósofas aportaron a reflexión sobre o xénero, o feminismo, tamén a raza e a clase, ese concepto de vulnerabilidade como algo propio dos seres humanos e como algo inducido socialmente, inducido a través da discriminación que serán as culturas. E esa que hoxe sometemos a debate aquí e, además, a que consideramos importante se vamos a reflexionar sobre os dereitos, como se construyen os dereitos, como a veces se intentan socavar esos dereitos e como institucións como a Valadoría do Pobo está aí para mirar por eles e elevalos a parlamentos, fiscalías, donde faga falta. Oxe, a mí me toca a honra dunha mesa que me parece importantísima, que é a mesa das migracións. Primeiro, por trayectoria vital e ter sido filla de pais migrantes e ver agora, co paso dos anos, as implicacións que iso ten na infancia. Me decía Gabriela, nunca pensei que fora a falar sobre algo que aos demais que a mí me tocou vivir e que en moitas ocasións as reflexións ven sobre as experiencias da vida, ou tal vez sempre reflexionamos sobre aquelas cousas, como decía Simone de Beauvoir, que son a experiencia vivida. E as migracións, ademais, están no foco dun debate trucado, deshumanizado, interesado, por parte, sabedes perfectamente, non fai falta ni que nome, para ocultar outros intereses económicos, intereses de poder, intereses xeopolíticos, e que nos sufre son as persoas ás cales se lles pon unha etiqueta, porque, ao final, a especie humana, a parte de vulnerable, foi migrante sempre. Sabemos que a nosa trayectoria foi máis ben nómada que de estar en espazos xeográficos instalados. E iso tal vez o esquecemos. Mulleres migrantes, é dicir, mulleres invisibilizadas dentro das súas propias comunidades, en moitas ocasións
invisibilizadas para os organismos de igualdade, invisibilizadas en moitas ocasións, ou se falaremos para os feminismos oficiais, non sei como chamalos, mainstreaming ou como querades, o feminismo blanco, o feminismo que sempre fala de teitos de cristal e en moi poucas ocasións de chans pegañentos, o feminismo que costa incorporar variables como interseccionalidade, ainda que sí que o fagan os libros, despois na vida cotidiana. Falar de mulleres migrantes é falar de coidados, porque en moitas ocasións as mulleres que ocuparon espacios públicos delegaron os coidados, delegaron noutras mulleres que a súa vez igual non tiñan en quen delegar os coidados. É dicir, non asumimos os coidados como algo colectivo, sino que os vamos delegando e volta a invisibilizalos e a precarizalos. Por iso que a mí me parece que é unha mesa que nos pode dar dende dúas perspectivas moi potentes, diferentes. Cintia como representante de o que podíamos decir era no proxecto Mulleres Negras que cambiaron o mundo, xa o di todo con este título. Que ocorre cando invisibilizamos a unha parte das mulleres e ni tan siquiera seríamos capaces de decir, mulleres científicas. Eu, moitas veces, cando intento explicar nas aulas de filosofía mulleres filósofas negras, tengo que hacer así, aquí hai unha, dúas, tengo que facer unha búsqueda porque non están nos libros de texto nunca. E se están, aparecen de formas completamente residuais. O sea, que o teu último libro que veo que é Mulleres Negras na Filosofía, ten que ser un revulsivo para que fagamos todas esa revisión. É dicir, que ocorre cando escondemos a mitade da humanidade e desa mitade da humanidade outra mitade. É dicir, estamos sempre en esos xogos de solamente percibir unha parte. E Gabriela, como psicóloga e especialista en migracións, creo que antes me dixo, eu pensei que fora a falar nestos foros, pois justamente son os foros que necesitan o acompañamento, non? Cando falamos que estamos en unha sociedade que necesita ese acompañamento por unha sociedade con moitos e con un estrés importante, non estamos pensando justamente nas mulleres migrantes, estamos pensando en outro tipo de enfermedades, de acompañamento, igual de unha sociedade, entre aspas, do bienestar. Ou se elas van a tomar a palabra, primeiro vai a falar Cintia e despois Gabriela durante máis ou menos un cuarto de hora e despois o seu sería que fixéramos un coloquio. Que opinades vos, que considerades e, sobre todo, elas que nos teñen que decir a dúas institucións que están hoxe aquí, a institución da Valoría do Pobo e o Consello da Cultura Galega, sobre os esquecementos das contribucións das mulleres migrantes e das mulleres negras tamén a cultura galega, porque tamén temos esquecementos e cando facemos os nosos álbums, os nosos recoñecementos, pois, evidentemente, sempre hai puntos cegos e puntos opacos para intentar quitar certa tea dos nosos puntos opacos e que eso despois tamén se convirta en recoñecemento e en dereitos, que é ese objetivo fundamental de xornadas como esta. Moitísimas grazas pola vosa disponibilidade, pola vosa presencia e Cintia, cando queiras. Moitísimas grazas. Gustaríame moito falar en galego, pero en lugar de facer gastrabo prefiro falar en castelán. Moitas gracias por estar aquí, moitas gracias por... Non iba a hablar en galego, pero estou falando en galego. Perfecto. Muchas gracias. Todas somos neofalantes. No, que luego cuando entro en temas que son míos, pues ya me cuesta un poquito más y prefiero igual en castellano. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todas y todos los que estáis aquí ahora por allegaros a este espacio con la intención de igual entender o tener una visión un poco más diversa sobre ciertos temas. Se me llamó en esta mesa para hablar sobre mujeres migrantes y se me pidió un tema en concreto y el tema sobre el que voy a hablar es qué sucederá con las mujeres migrantes que se dedican al trabajo del hogar y los cuidados. Y yo soy una de esas personas que me gusta hablar desde la experiencia, como comentabas, porque si no he pasado por ahí o no he vivido eso, creo que son otras las personas que deberían hacerlo, no yo.
por mucha investigación que haya realizado. Y si esta investigación la hago y si traigo ahora aquí a algunos otros espacios esta investigación es porque el primer trabajo que yo tuve como mujer migrante en mi proceso migratorio en España fue el trabajo del hogar y de los cuidados. Y luego, si miro a mi alrededor, veo que la mayoría de las mujeres migrantes que me acompañan en todo este proceso, la mayoría terminan o han pasado en algún momento por el trabajo del hogar y de los cuidados en España. Y luego, posteriormente, porque si en algún caso yo tuviese la idea de que mi madre viniese aquí a España, seguramente el trabajo que encontraría o el espacio que le daría esta sociedad sería el del trabajo del hogar y de los cuidados. Parece que es uno de los espacios que nos viene dado en esta sociedad. Y me pregunto por qué justamente ese espacio para las mujeres migrantes, para las mujeres racializadas y para las mujeres no blancas, ese espacio que es tan invisible para la sociedad. Porque hasta hace muy poco, recuerdo que fue con la pandemia, cuando empezamos a darnos cuenta de que esos trabajos eran esenciales, de que el trabajo del hogar y de los cuidados estaba sosteniendo a la sociedad y que si las mujeres migrantes que se dedicaban al trabajo del hogar y de los cuidados se paraban, esta sociedad se paraba. Hay muchos temas que cruzan el tema del trabajo del hogar y de los cuidados dedicado o dado a las mujeres migrantes y voy a intentar abordar solo unos pocos para no extenderme mucho. Me cortáis, por favor, si veis que estoy yéndome de más, que no quiero robar espacio a mi compañera. Uno de ellos es primero la precariedad. La precariedad y luego también viene la clase, viene la parte del género, pero también viene la parte de la raza. Estamos hablando por una encuesta que hicieron las compañeros de la Universidad de A Coruña. Hablamos de que 77 millones de personas realizan trabajos domésticos en el mundo. 77 millones de personas. El 76% de esos 76 millones son mujeres. Pero os digo que 159.000 eran extranjeras en situación regular. ¿Dónde están las otras mujeres? Porque es que tenemos que 371.576 que en 2023 habían en España eran personas dedicadas al empleo del hogar y de los cuidados. 371.000, pero el 95% son mujeres. Mujeres que estaban regularizadas, pero ¿y las que no? Todavía no tenemos una cifra de las mujeres que no están en situación regular. Y recordemos que 1 de cada 4 migrantes que realiza este trabajo está en situación irregular. 1 de cada 4 de las personas que realiza este trabajo. ¿Qué sucede? Que no hay una mirada hacia esta situación. ¿Qué sucederá con las mujeres que se dedican al trabajo del hogar y de los cuidados cuando esta sociedad, que es una sociedad capitalista, racista, mercantilista y heteropatriarcal, las abandone porque han dejado de ser útiles para esta sociedad? ¿Qué sucederá con ellas? ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas está en situación irregular y la mayoría de ellas no está cotizando para la seguridad social. ¿Qué va a suceder cuando estas mujeres lleguen a una edad, no simplemente por edad, sino también por las lesiones a las que les causa este trabajo, que es un trabajo forzado y un trabajo de muchas horas? ¿Qué va a suceder con ellas cuando la sociedad mire hacia un lado y el sistema capitalista las abandone y no tengan la posibilidad siquiera de obtener una pensión no contributiva? Esto no es algo aislado cuando hablamos de las mujeres migrantes trabajadoras del hogar y de los cuidados y la situación de precariedad que existe. No es algo aislado, es simplemente un reflejo de esta sociedad que mira hacia un lado cuando hablamos de mujeres migrantes, cuando hablamos de la situación de precariedad de las mujeres migrantes y siempre que nos estén dando un servicio, siempre que nos estén aportando algo dentro de este sistema mercantilista. En el momento en el que dejan de aportarnos algo, dejan de sernos útiles, nos deja de interesar. ¿Por qué esta situación no está siendo tratada de manera más evidente en los medios de comunicación? Si ya nos hemos dado cuenta que están sosteniendo las mujeres migrantes, están sosteniendo la sociedad.
¿Qué va a suceder con ellas? ¿Por qué no hay un debate sobre esto? ¿Por qué no estamos teniendo esta situación? ¿Por qué no estamos hablando de ello? Tanto es así que la ratificación del convenio 185, que de alguna forma lo que hace es regularizar el trabajo del hogar y de los cuidados y formularlo como un trabajo en sí, no estaba reconocido por España hasta 2022 y entró en vigor en 2023. Es decir, que el trabajo del hogar y de los cuidados no estaba siendo regulado en España. Otros países ya lo habían regulado, otros países de la Unión Europea. Alguna de las cuestiones que me vienen a la mente cuando hablo de por qué estamos mirando hacia otro lado y no estamos mirando la precariedad y la vulnerabilidad que a la que se está exponiendo a las mujeres migrantes, trabajadoras del hogar y de los cuidados, son varias, pero igual podría mencionaros un par. La primera es que están siendo utilizadas y es sin duda dentro de este sistema mercantilista. Por eso seguimos explotándolas continuamente. A las mujeres migrantes. La tercera, y que igual viene de mucho antes, es que ontológicamente las mujeres migrantes no fueron mujeres. Ontológicamente, desde hace muchísimos años, las mujeres migrantes dejaron de ser mujeres y todavía arrastramos eso en la historia. Actualmente, todos los estereotipos y prejuicios que hay asociados a las mujeres migrantes tienen que ver con esa negación de la humanidad. Por eso miramos hacia otro lado cuando hablamos de la vulnerabilidad y de la precariedad de las mujeres migrantes, trabajadoras del hogar y de los cuidados. Toda esta situación se ve reforzada sin duda por una ley de extranjería que impide a las mujeres migrantes regularizarse en el momento en que tienen un trabajo. Les pide sin duda que estén en situación irregular, sin contrato, trabajando durante un tiempo y residiendo en esta sociedad que es racista y mercantilista y que utiliza sus cuerpos para mantener la economía en vez de esta sociedad. Las mantiene en esa situación por más de un año y después es que le da la posibilidad de que se puedan regularizar. Mientras tiene mano de obra barata sosteniendo a la sociedad, sosteniendo los cuidados de esta sociedad, que en el momento en el que se paren esos cuidados sabemos que la sociedad se va a parar. Me gustaría, no sé cómo voy de tiempo, me gustaría compartiros un pequeño vídeo que creo que es más interesante que lo que yo estoy hablando y luego vamos con alguno de los... A ver si lo tenemos y podemos... Este vídeo es de una compañera trabajadora del hogar y de los cuidados para que dejéis de lado todas las palabras que yo he dicho y veamos realmente cómo se sufre y cómo se visibiliza la precariedad y la miseria en los cuerpos de las mujeres migrantes, trabajadoras del hogar y de los cuidados, y cómo nosotras estamos mirando hacia otro lado. No sé si podemos... No termina de cargar el vídeo. ¿Tendremos algún problema de conexión? ¿Sí? Vale. Si no, no os preocupéis, que creo que también directamente desde el portátil os lo puedo poner. Creo que es importante porque, como os decía antes, el tema de la experiencia a veces parece que llega más y a veces las palabras... ¿Lo tienes descargado? Sí, sí, está descargado. Sí, lo ponemos y a ver si yo creo que sí que nos da... Y si no, también dejo conexión desde mi móvil y lo hacemos. Sí, está. Aquí está. Encima no tiene ni puta idea de cómo van las cosas. Vale, vamos aquí. No sé si igual lo pongo en el micro, puede ser. De personas caraduras como tú no quiero saber nada.
genial. Os vuelvo a resumir. Este vídeo es el vídeo de una compañera trabajadora del hogar y de los cuidados, que básicamente lo que estaba haciendo era pidiendo un día libre. Estaba trabajando de interna, es una modalidad que básicamente es un trabajo esclavo ahora mismo, en el 2025, en el que ella estaba pidiendo un día libre porque no estaba teniendo un día libre. Y al estar en contacto con otras compañeras también trabajadoras del hogar y de los cuidados, le dijeron que ya tenía derecho mínimo a un día libre. Y en el momento en el que pide este día libre, lo pide ya no directamente porque siente que no tiene la posición o el derecho de hacerlo, y simplemente le dice a su empleadora que ella quería ir a la misa, a la iglesia los domingos, que le dejase los domingos libres para ir a la iglesia. Y esta es la respuesta. Cuando me digas, ¿vale? ¿Sí? Eso lo hice. A ver, venga, va, rapidito. Sí, ya estoy sacando. Pues venga, rapidito. Que cuanto menos te vea, mejor. Venga. De personas caraduras como tú no quiero saber nada. Bueno, Yoli está alucinada, alucinada. Esta niña lo que no quería era un trabajo, ¿vale? Ni Dios ni hostias. Las cosas se hablan. ¿Te debes creer que esto es un club de amigos, chica? Así te irá. Te tendrían que deportar a tu puto país y quedarte allí tirada, coño. Que sois todas de la misma calaña. O putas o vagas. Dios tenga misericordia de usted cuando llegue a una edad como su mamá. Así como mira a todas sus empleadas, así la van a ver. Que no eres una desagradecida de mierda. No has podido valorar una casa sin tener experiencia, que se te han abierto las puertas. Vete con tu iglesia, hija mía, vete. Todo lo que hace con las empleadas algún día la vida le va a pasar factura. Que sí, sobre todo tú, me vas a dar lecciones de modos. Y cuando usted diga, ¿y por qué me pasa esto? Acuérdese de lo que le digo. Venga, cuentista, que sois todas de la misma calaña. Está bien, que soy... Vale, creo que es suficiente para que de alguna forma trasladéis a la práctica y a la vida esto que os estoy contando, porque os he dado al inicio algunos números, os he dicho que las mujeres migrantes están sosteniendo esta sociedad, pero creo que es más importante aún que escuchemos cómo las estamos tratando nosotras, cuál es el cuidado que le estamos devolviendo a esas mujeres que nos están cuidando y que están sosteniendo nuestra sociedad. Esto no es un caso aislado. Las mujeres trabajadoras del hogar y de los cuidados son mujeres que están sufriendo estas violencias continuamente. Violencias ya no solo por el empleador, la empleadora, violencias sexuales también. Una violencia que va más allá de lo físico, pero que también trastoca los cuerpos de las mujeres migrantes. Durante el proceso de investigación que he realizado, entrevisté a 15 mujeres migrantes. Las 15 mujeres migrantes, una de ellas, una de las frases que decía era: cada día estoy tomando pastillas porque algo, la muñeca, la espalda, el brazo, siempre me duele algo. Esta mujer se tomaba pastillas diarias para poder aguantar y poder ir al día siguiente a trabajar, porque no tenía un contrato. Y si no tenía un contrato, no podía obtener unos días libres, no podía ir al médico a pedirle una baja. Es importante que seamos conscientes de cuál es el trato que le estamos devolviendo a las mujeres migrantes que se supone que están cuidando nuestra sociedad. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Que eso es lo importante. ¿De dónde viene eso? Y por ello os decía que esto es una cuestión ontológica, es que deshumanizamos a las personas migrantes desde hace muchísimos años. Las deshumanizamos y todavía no le hemos otorgado nuevamente la categoría de personas, la categoría de humanidad, porque si fuese así, a nadie en este país le entraría en la cabeza tratar a una persona de esa forma. A nadie. Y además, siempre recurriendo a los mismos estereotipos, o putas o vagas. Eso es lo que sois en esta sociedad.
Y a partir de ahí devienen muchas otras cuestiones como la representación dentro de nuestra sociedad. ¿Por qué las mujeres migrantes, si estamos tan presentes en esta sociedad, no somos visibles en espacios de poder? Mirad alrededor, ¿cuántas personas están ahora mismo aquí? Son mujeres migrantes, aparte de las que están en esta mesa. ¿Y por qué no llegan a estos espacios? ¿Acaso no les interesa el conocimiento? ¿O igual están trabajando y cuidando los hijos y las hijas de otras personas en cada una de las casas? Creo que es importante que reflexionemos sobre eso. Voy a cerrar simplemente con algunos aspectos que dejó o algunas conclusiones que quedaron a partir de esta breve investigación que se realizó, y es la eliminación del desistimiento y sustitución por un despido por causas valorables objetivamente. Existía antes la posibilidad de que las personas, empleadores, empleadoras, pudiesen despedir sin ningún motivo, sin declarar ningún motivo a las personas trabajadoras del hogar y de los cuidados. Importante la contratación a través de agencias de colocación o plataformas, porque es la única forma también de regularizar. Elaborar un catálogo de tareas asociadas al puesto de trabajo, porque es que resulta que las trabajadoras del hogar y de los cuidados no tienen horas de descanso, no tienen un horario de entrada ni un horario de salida, porque es que no tienen unas tareas fijas. Cuando contratas a alguien para el trabajo del hogar y de los cuidados, puede hacer de todo en tu casa, desde cuidar a una persona mayor, limpiarte las ventanas, exponiéndose a la inseguridad que eso conlleva, hasta hacerte de jardinero o jardinera. Es importante entonces tener ese catálogo, reconocer las limitaciones que las personas empleadoras o titulares del hogar y familiar tienen para organizar ciertos sistemas a la hora de la prevención de riesgos laborales, y sobre todo el reconocimiento después de la rectificación del 185, del convenio 185, entender que a partir de ahí sí se reconoce, a partir del 185, las personas que son trabajadoras del hogar y de los cuidados tienen ciertos derechos más o menos equiparables a los de un trabajador, trabajadora, pero resulta que es que hay muchas mujeres migrantes que han trabajado en el área del hogar y de los cuidados durante muchos años y que no hay una mirada en retrospectiva, no hay una mirada hacia atrás, porque ahora todas esas mujeres que llegaron aquí con 40 años hace 10 años están con 50 años, 60 años, con el cuerpo destrozado a causa del cuidado para mantener y sostener esta sociedad, y no tienen una pensión no contributiva o una pensión contributiva en esta sociedad. Y están con los cuerpos destrozados, no son útiles para el sistema capitalista y en duda de si volver a su país de origen sin dinero porque han estado trabajando de manera precaria, o si quedarse aquí en una sociedad que no les reconoce ni les valora todo el trabajo que han realizado y todo lo que han aportado a esta sociedad. Creo que con esto concluyo y luego dejamos paso a cualquier comentario que tengáis. Bueno, Cintia, voy a pedir que te pases esas diapos. Sí, genial. ¿Quieres que...? No, sí, yo te digo a seguinte. Bueno, muchísimas gracias. Eu penso que é super necessário agradecer à Valedora, ao Consello da Cultura por este espaço e por todas vós que estades aqui. Eu vou falar en galego, ainda que en algún intre vou cambiar ao castelán, porque sei que hai persoas conectadas dende o meu país ou que son bolivianas que están en outros territorios e para elas será máis sinxelo entenderme en castelán, non? Bueno, eu veño dos movimentos de loitas pola homologación de títulos universitarios estranxeiros, eu son psicóloga, como falaba Carmen. Eu tive a oportunidade de estudar en dúas ocasións aquí en España, xa eu fixen a licenciatura no meu país, unha licenciatura de 5 anos, a diferenza do grau aquí que é de 4 anos, dende ano 2014, que ten un mestrado habilitante, que é o mestrado en Psicoloxía Xeral Sanitaria, non? A miña historia con España conéctase nesas dúas ocasións, especialmente con Galiza, e eu chego dende hai 7 anos e medio para estar definitivamente aquí.
fazer um doutoramento que este ano finalmente vou terminar, vou rematar, sem bolsa de estudos, nada, foi um caminho super duro, não? Então, sempre estive conectada com este território pelo tema da minha profissão, pelo tema dos estudos, não? O que não contava era todo a problemática que seguramente Cíntia também viu na sua vida, como muitíssimas de nós, e o reconhecimento dos nossos títulos profissionais estrangeiros, não? Então, eu falava de uma intersecção, já que estamos falando de intersecção do loito psicológico, que é o duelo psicológico quando migramos, as homologações. Eu falo de homologações quando realmente o reconhecimento de títulos estrangeiros tem duas modalidades, as homologações e a declaração de equivalência, não? E a violência laboral, um pouco o que falava Cíntia, não? Que muitas pessoas, se agora mesmo dessas pessoas que ela comentava, perguntáramos quantas vinham com estudos, seguramente muitas, e o problema no reconhecimento dos estudos estrangeiros está ali, não? O que precariza muitíssimas das mulheres. Então, sí, si quieres, volvemos anterior y es que tengo como 40 diapositivas, así que voy a dejarla ali y voy desde... Es como unos fíos que átanse, porque esa intersección, ¿no? Que un término que nació de una mujer negra, que es Kimberly Crenshaw, que falou da intersecção entre as violências de ser mulher e de ser mulher negra, não? Então, todas estas intersecções unem-se, no caso de nós, as mulheres migrantes, que buscamos que se reconheçam os nossos títulos estrangeiros. É assim que o ano 2017, em julho, remato o último mestrado, meto os meus documentos para a homologação do meu título em psicologia, porque eu tinha planejado volver. E dizem-me na oficina, na subdelegação que tem na Praça de Ourense da cidade da Coruña, que o meu título não se homologa. Apesar que o Real Decreto 967 de 2014 tinha nas casi 40 profissões que se podem homologar, a de psicologia geral sanitária. Pero esta pessoa que trabalha ali, disse-me, não, a tua profissão não se pode homologar. Então, eu creio que esta pessoa que trabalha para a administração e sabe disto, me está dizendo a verdade, não? Então, eu digo, que opção tenho eu? Ela disse-me, pois, podes fazer a declaração de equivalências. É claro, um mundo de termos para mim super técnicos, que, claro, como se agora falo que há homologações, declaração de equivalências e convalidação, também soa um pouco raro, não? Em muitos termos. Então, eu solicito por esta pessoa a declaração de equivalências. Volvo a Bolívia e depois retorno para fazer o mestrado. E a minha resolução chega 18 meses depois. Quando o Real Decreto daquele entonces falava de 6 meses de aguarda. No meu caso, tardou 18 meses, foi das afortunadas, não? Que não tiveram que esperar até 10 anos, como depois recolheríamos nossos informes dentro do CENDRI e dentro do coletivo de Bolívia, não? Então, chega-me uma resolução onde diz que a minha profissão está reconhecida no campo da saúde, pero que não dá acesso à profissão regulada e blá, blá, blá. Então, em resumo, que não podia trabalhar do que fazia em Bolívia, que eu sou neuropsicóloga. Eu nunca pensei, o que falava com Carmen, trabalhar do social, da psicologia dentro das migrações. Agora mesmo sou parte do grupo de trabalho em migração, refúgio e asilo de Cataluña, porque as psicólogas com títulos com declarações de equivalências não podemos colegiarnos em Galiza, é uma loita que temos ali. Só Cataluña colegia-nos até dia de hoje, as psicólogas, não importa em que território estemos nós, só esse colégio permite-nos colegiar-nos. Eu tenho um número de colegiada que permite-me trabalhar em todo o território. Pero que atopamos? A partir do ano 2021, conforme o movimento de psicólogas e psicólogos migrantes, empiezan a visibilizar primeiro isso, que não permitían as homologações, por la outra banda, as resoluções estavam paralisadas. Falamos de gente que estava aguardando por uma resolução 3, 4, 5 anos. E que faz ti? 3, 4, 5 anos aguardando uma homologação, quando teu projeto migratório pensou que essa homologação iba a tardar 6 meses.
En algunos casos podrías pensar que até 10 meses. Pero ti que faz? Uno, com a incertidumbre de não saber que vai passar com a tua resolução. E segundo, sem saber que vas a fazer. Ti tens que trabalhar, ti tens que manter a tua família, ti tens projeto migratório. No meu caso, como Cíntia, eu empecé trabalhando em trabalhos do fogar. O meu primeiro contrato é de trabalhadora do fogar, sin importar cuántos títulos tuviera y demás. Mi primer trabajo fue y sufrí una explotación laboral ali. En 2 horas yo tenía que hacer maravillas en aquel fogar. Tenía que lavar, bueno, hacer una persona con discapacidad, más limpar una casa de 2 pisos en 2 horas. Cuando te falas dos cuerpos rotos, ¿no? Das compañeras que trabajan no fogar o que son internas, claro, yo no tenía fuerza ni habilidad para coger esta persona. Entonces, era un riesgo para mí como para ella. Entonces, es así que el año 2021 crea ese movimiento de psicólogas migrantes. El año 2022 salen las primeras manifestaciones en Madrid, porque no solo éramos psicólogas, había odontólogas, había veterinarias, había enfermeras. De repente, de súbito, no éramos las únicas psicólogas, no era solo yo. Atopé un artículo de prensa y atopé un movimiento de psicólogas y psicólogos migrantes. A primeira marcha interprofesional se fichó en janeiro de 2022. O ano 2023 creamos o CENDRI, que é o Centro de Estudios sobre a Migración, Discriminación y Racismo Institucional, onde publicamos en janeiro de ese mesmo ano o caso de odontología, en primer lugar, que as odontólogas têm homologações condicionadas a requisitos formativos complementarios, pero as universidades no les permiten hacer esos requisitos, sino que se crea un ente que se OCRADO, que reúne a los rectores de odontología de todo el Estado español, que diseñan unos exámenes extraordinarios que nadie puede aprobar. De feito, el Defensor del Pueblo, o ano 2021, en su informe anual, fala de que o Ministerio de Universidades é una entidad no colaboradora, porque, de feito, estas resoluciones condicionadas son incongruentes unas con otras. Hay homologaciones concedidas a personas de la misma universidad, do mismo ano, con el mismo plan de estudios, de un mismo país, pero a otras se les condiciona. Después, una vez que tú aceptas una homologación condicionada, en el caso de odontología, solo tenían estas pruebas extraordinarias. Les paso un poco a las estadísticas de cuántos. No año 2024, de todas las personas que hicieron la prueba, solo aprobaron 5,6%. El año 2020 no hubo pruebas, o año 2022 no hubieron pruebas, o 2021 aprobaron solo 1% de las personas, o 2023 2,3% de las personas aprobaron esas pruebas extraordinarias que en muchos casos superan al doutoramento, o nivel de doutoramento, no son acordes con nivel de grado, ¿no? O que empuja a estas odontólogas principalmente, porque en nuestro estudio eran más de 84% mujeres, en el caso de odontología, a precarización, a trabajos super precarizados, trabajar en B y después afectación a saúde mental, ¿no? Esos loitos que falábamos, eu son alguien, a mi profesión es parte de mi identidad. Todas no somos parte de aquello que creemos que estudiamos o que queremos hacer o no sé. Nos cargamos esos sonos de poder trabajar un día do que estudiamos, ¿no? Pero de repente, administración o Estado impídenos eso. En el caso de psicología, tenemos expedientes atrapados por más de 10 años. Tenemos el último informe que hizo a mi compañera Lucía Mañez Collazo, porque si yo estoy aquí falando, esto es una loita colectiva de muchísimas mujeres psicólogas, en la que hacía esta pregunta. La demora en la resolución de las solicitudes de homologación y equivalencia, que alcanzan una espera de hasta 10 años, lleva a cuestionar si los derechos humanos están contemplados. ¿Cuánto tiempo se considera una espera aceptable para recibir una respuesta administrativa? ¿Qué sucede cuando una solicitud de años es inicialmente denegada habiendo cumplido con los requisitos desde el inicio?
En este proceso se destaca la falta de claridad en los requisitos y la responsabilidad que recae sobre las administraciones estatales garantes de derechos ciudadanos. Os convido a leer todos nuestros informes, están en ResearchGate, son abiertos para el público. Este último es Formadas para Escuchar, condenadas al silencio entre la vocación y la exclusión de derechos humanos vulnerados a psicólogas migrantes en España, ¿no? Y claro, a día de hoy tenemos otro Real Decreto, ya no está vigente o 967, pero ainda hay expedientes sin resolver de aquel Real Decreto. Tenemos actualmente el Real Decreto 889 de 2022. Tenemos una problemática muy compleja entre atrasos, entre incongruencias en las resoluciones. Y allí, o año pasado, creamos el colectivo de Bolivia, de que estoy súper orgullosa, no que somos todas mujeres las que creamos la plataforma entre médicas, psicólogas, veterinarias, porque pasaba que el Ministerio de Universidades hacía los requerimientos de nuestros títulos por la nuestra apostilla de Haya. Como saberes, cuando tú traes documentación extranjera, tiene que estar apostillada o debidamente legalizada. Bolivia es parte de la apostilla de Haya donde año 2018. A día de hoy siguen requiriendo documentación apostillada porque no saben leer apostilla. Tuvimos reunión por nuestros propios medios con el Ministerio de Universidades, con ANECA, con nuestro consulado y con nuestra embajada para que se pueda resolver, porque cada requerimiento significa 4, 6 o más meses de agarda sumada a esa agarda que tites, ¿no? Además, entendemos que el colectivo de Bolivia es muy invisible. A día de hoy, desde el 23 de octubre de 2024, el Ministerio de Universidades tiene una nueva priorización de los expedientes, no que se prioriza ya no a orden de llegada de los expedientes, sino a documentación con la que tú empiezas tu expediente. Es decir, si tú tienes un DNI español, si tienes un NIE de residencia de longa duración, si tienes un pasaporte europeo, o teu expediente es prioritario, ainda que empieces o día de hoy. Es decir, que un pasaporte boliviano no es prioritario para un Ministerio de Universidades, saltando por encima o proceso administrativo do Estado. Es otra de las denuncias que hemos feito al avalador del povo, ¿no? del Estado español, además de los retrasos. No sé cómo voy de tiempo. Vale, 5 minutos para fechar. Esta es una lucha súper compleja. Hemos visto pasar varios ministros de universidades, Castel, Subirás, creóse o Ministerio de Universidades, separóse, volvió a unir, cambió el nombre, ahora es Ciencias, Innovación y Universidades. Algún momento fue una cartera independiente con Castells. Ahora tenemos a Diana Morant, a un nuevo secretario Francisco García Pascual y una nueva ANECA dirigida por Pilar Paneque. Aproveitamos este espacio por pediros que se solucione, ¿no? También que un llamado de atención a las universidades, a los colegios profesionales, que a vida de mucha gente está paralizada, en este caso muchísimas mujeres, que como decía Cintia, son los sostén de sociedades como estas, pero también queremos aportar desde nuestras profesiones, también muchas que nos formamos aquí, que nos significaron, las que nos formamos allí también, ¿no? Que no significaron una inversión de cartas de Estado, sino que tenemos muchísimo que aportar aquí y que queremos justicia y reparación. Gracias. Pues como decía, vamos muy bien de tiempo, tenemos un cuarto de hora para preguntas, comentarios, intersecciones varias. Creo que nuestras posturas fueron muy claras, así como las demandas, ¿no? Y los conceptos latentes como violencia laboral. Ya, apagado, efectivamente. Bueno, pues eso me obliga entonces de que comencemos así bueno, creo que las situaciones fueron como muy bien expuestas. Tías administracións neste momento a respecto do tema do cuidado desas mulleres que levan 10, 20 anos
traballando no fogario se ven, pois eso, cansadas e con dificultades para unha pensión. Cales son as vosas propostas ou as demandas básicas? Por exemplo, pois en Galiza temos o Consello Galego de Relacións Laborais, administracións con competencias propias, non somente no ámbito de igualdade, sino en laboral, as vosas relacións ou como os sindicatos, como digamos, o que son os asentes sociais, como ven estas cuestións. O primeiro é que eu fago unha investigación, pero logo están as compañeiras que están militando directamente no traballo en esta área del hogar e de los cuidados y militan por estas, hacen ellas directamente peticiones muy concretas relacionadas con el trabajo del hogar y de los cuidados. Yo las peticiones o reivindicaciones son más centradas en el área de la investigación y una de las principales es la visibilización de esta situación. Es necesario esa visibilización porque es que no se está debatiendo. Esta es una de las primeras investigaciones que aborda este problema. Siempre cuando se plantea el tema, ha salido en algunos periódicos y medios de comunicación, las personas caen en cuenta y dicen, sí, es cierto, ¿qué vamos a hacer con las personas mayores que se han dedicado al trabajo del hogar y de los cuidados, o las personas, mujeres, migrantes que están rotas, ¿qué vamos a hacer con ellas? Porque simplemente se ha utilizado durante mucho tiempo, pero no se ha abordado esa temática. Entonces, para mí lo prioritario es abordar esa temática. Luego, otras de las prioridades también sería, además de reconocer el convenio el 185, que es muy importante, llevarlo a la práctica, porque luego sucede que dentro de las casas y de los hogares es muy difícil realizar inspecciones de trabajo. Entonces, ¿en qué punto realmente y cómo se puede gestionar eso? Es importante saber cómo poder inspeccionar. Una vez que está regularizado y sabemos que es un trabajo, optar y tener las medidas necesarias para que se puedan cumplir todas las leyes como cualquier otro trabajo, para que se cumpla un horario, para que haya unas jornadas de descanso, para que esas jornadas de descanso se cumplan, para que haya una limitación entre las actividades que se desarrollan a lo largo de esa jornada. Lo que comentaba Gabriela antes, es decir, hay muchas mujeres que en el trabajo del hogar y de los cuidados, porque mayoritariamente son mujeres, por eso hablo de mujeres, que, claro, por su perfil, en este caso como Gabriela, como psicóloga, pues el perfil asociado a, en este caso, la medicina, en este caso el cuidado, pues ya buscan ese perfil en concreto para ciertas tareas. Entonces es de, vale, si tengo una persona que necesita de cuidados específicos, voy a buscar a una psicóloga, a una enfermera, pero luego por otro lado está esa invisibilización y está ese maltrato desde la sociedad hacia los cuerpos de las mujeres migrantes, cuando por otro lado no te reconozco esa profesión, pero sí lo estoy buscando constantemente para que vengas a mi casa y como trabajadora del hogar y de los cuidados me atiendas a una persona mayor, a una persona que requiere, en este caso, un especialista sanitaria. Pero no, nos sale mucho más barato traer a una persona, a una mujer migrante con un título, con una formación, pero sin homologar y que esté en situación de precariedad y meterla de interna en una casa pagando un salario mínimo, descontándole la casa que le están dando, como comentaba en el audio, no agradeces que te he dado estar en una casa sin experiencia y sin nada. Entonces es importante regularizar todas esas posibles violencias que se puedan dar y que se dan a día de hoy. Y luego la mirada hacia atrás. O sea, vale, hemos ratificado el convenio 185 que incluye en este caso el trabajo del hogar y de los cuidados y lo reconoce como un trabajo y lo va a regular como un trabajo. Pero ¿y todas las mujeres que a día de hoy están en edad de 60, 50 años y que están destrozadas por ese trabajo que le han dado a la sociedad? ¿Qué va a pasar con ellas? Es una demanda que es preciso atender, sin duda, y es una de las principales demandas. Hay una de las propuestas en el trabajo de investigación que sería, ahora no me viene el nombre exacto, pero seguro que os viene a la mente a vosotras, a vosotros también, cuando hablamos de los mineros, los mineros, como es un trabajo muy forzado, no se le paga solo un año
por cada año trabajado, no se le cotiza. El coeficiente de peligrosidad. Efectivamente. Entonces, una de las propuestas es pues, hacer esto mismo con las mujeres trabajadoras del hogar y de los cuidados. Si está cotizando un año, pues en lugar de por cada año, pues que cotice 2 años o según lo que se vea. Porque es que hay peligro, sí, hay peligro de enfermedad, hay peligro de violencia, además del trabajo tan importante que están realizando en el sostenimiento de esta sociedad, que eso es fundamental. Lo reconocemos en el 2020 con la pandemia y decimos que están haciendo trabajos esenciales, que son fundamentales para la sociedad, pero una vez que se pasó la pandemia y salimos todas a la calle, pues ya los trabajos esenciales y trabajos del hogar y de los cuidados y la compatibilidad entre el trabajo ya se nos ha olvidado un poco. Entonces, de alguna forma es necesario retomar todavía eso y seguir impulsando para que todas las personas que están dedicadas al trabajo del hogar y de los cuidados tengan un trato digno, que básicamente lo que se está pidiendo es eso, no es mucho más. Y fijaos que yo abajo el trabajo, pero en este caso digo, por favor, por lo menos que se regule de manera digna, ¿sabes? Gabriela, unha cousiña que sí que me sorprendeu, que pasa cos colexios profesionais? Falo da ignorancia. Sí, o punto que a NECA, o sea, isto é realmente outra conversa, ¿no? Porque cando falo de homologacións, falo de todo o proceso, ¿no? Pero como isto é super resumido, entender que un expediente cando entra a Ministerio de Universidades pasa todo un proceso, ¿no? Desde que se revisa que toda a documentación está correcta, a tasa está correcta, ten como moitísimos estados. E despois pasa a NECA. A NECA é a Axencia Nacional para a Evaluación da Calidade, ¿no? A NECA aí ten un departamento especial no que traballan evaluando os títulos universitarios estranxeros e donde ten mesas de expertas, ¿no? Entón, a CATIDE, que como a comisión que se conforma para a evaluación, está conformada tamén por membros de os colexios profesionais, decanas e decanos. Entón, hemos tido moitísimos problemas co Consello da Psicoloxía de España e tamén co Colexio de Profesionais de Odontoloxía, ¿no? De feito, cando se fala de posibles solucións, o ano pasado, dende xullo, se transferiron as competencias de reconocimiento de títulos extranxeros ao País Vasco. Foi un acordo entre Pedro Sánchez e Bildu para a investidura. Entón, o que pasa que o País Vasco iba a xestionar estes expedientes, visto a cantidade, os miles de expedientes que están aí atascados, paralizados. Entón, creou unha unidade para xestionar con o seu propio personal a xente que este empadronada no País Vasco. Eso empezou en xullo e non durou ni 2 semanas, porque dende o colexio profesional, dende os decanos de odontoloxía, se levou un recurso ao Supremo, co argumento de que non había igualdade de trato co resto das solicitantes, se paralizou e agora mesmo pechouse ese asunto. Xa a Xustiza deu de razón aos colexios profesionais, ás decanas, esos 200 expedientes que iniciaron o seu proceso coa ilusión, ¿no? De que, bueno, agora vas a ir máis porque isto é no meu territorio, que ten censo, porque, por exemplo, Galiza xestiona a homologacións de bachilleratos e de formacións profesionais e funciona bastante ben. É bastante ágil en iso. E ti vas a unha oficina, falas con alguén da xunta e te dice, isto. O que non acontece co Ministerio de Universidades, que por máis queixas que ti fagas, por máis escritos que ti hagas, che responden como de xeito automático. Entón, o que pasa é iso, ¿no? E no caso de psicoloxía, é a problemática na colexiación, ¿no? O sea, que é un pouco... Sí, eu entendo, pero, o sea, cal é a relación, o sea, os colexios de psicología que además, bueno, a veces tienen grupos, ¿no? De psicología para personas migrantes, a súa argumentación a respecto desa dificultade para a colexiación. Sí, eu penso que está dende o descoñecimento, bueno, pode ser presión na mente o Consello da Psicoloxía de España, que está en Madrid, principalmente,
E tamén iso xera un perxuicio para nós que temos as equivalencias. A xente pensa que non podemos traballar, que precisamos as homologacións, pero as homologacións están paralizadas no caso de psicoloxía. De feito, dende o ano 2014 que se crea o Real Decreto 967 con el que se cambia as regras do xogo, digamos, no recoñecimento, porque antes non había declaración de equivalencia, só había homologacións. Dende o ano 2014 non hai ninguna homologación do meu país. De feito, dende o ano 2014 non hai homologacións. Previo 2014 sí que hai a licenciatura, porque se lembrades, as licenciaturas existían antes de 2014. Agora existe graus más másters, mestrados, pero dende o ano 2014 non hai homologacións de xente de Bolivia, de México, de Uruguai, como as compañeras que fixeron, bueno, hai algunas de Venezuela moi contadas, unas 5 ou 7. Ahora sí que dende xullo do ano pasado empezaron a sair as de Argentina, finalmente, grazas a unha resolución dende ANECA, ¿no? Pero que iso se pasa por encima outra que había anterior, en el que decía que nuestros títulos sí que cumplían os requisitos entre créditos sanitarios. Entonces, vemos que hay una presión tanto de algunos colegios profesionais, tamén un desamparo moitas veces das universidades e todo o que é a administración donde o Ministerio de Universidades, ¿no? Entonces, son múltiples digamos, a problemática. Elena, espera un momentillo. Temos aquí un micro. É que, como hai xente que está escoitándonos en streaming, se non hai micro, non escoitan a pregunta. Moitísimas grazas, moitísimas grazas ás dúas. Creo que collimos a mirada e collimos o audio ese tan espectacular, non? Isto é moi curioso, a veces, a verdad que cando as cousas se fan mal, pero hai estes resultados e xa non sabes se se fan mal ou se se queren facer así, porque sí que se recoñecen os vosos títulos para que sigades estudando con nós, é dicir, para que despois fagas un mestrado e para que fagas un doutoramento, o teu título vale, non? Nos podemos empezar a sementar a partir do que tedes aprendido, pero vos como profesionais, despois unha vez que tes o mestrado ou este ano que celebraremos o teu doutoramento, ti despois podes exercer aquí ou che din que non porque che falta ese chanzo de abaixo, porque podemos chegar a este nivel de incongruencias, non? Claro. Para ser clientes nosos nas universidades estades, Sí. pero para ser colegas nosos no ámbito profesional non estades. Sí. Supoño que a valedora estaba tomando moita nota, non? A min, claro, esa non intersección e esa intersección non creo que sexa azarosa. Certo. Preguntarei, pero creo que é unha inconsistencia, non? Sí. Moitísimas grazas pola pregunta, Elena. Sí. Sí que é incongruente porque sí que ti podes facer os mestrados que ti queras mentres tengas cartos para pagalos e tengas non sei, unha nota de corte medianamente alta, ¿no? De feito, hai poquinho axudei a unha persoa porque nos, dende a plataforma, facemos asesoría gratuita no tema de homologación, declaración de equivalencias, non só de títulos académicos, sino tamén de bacharelatos e demás a xente do noso país, ¿no? Porque creemos que temos que crear comunidade. Entón, estiven facendo axuda a unha compañera para poderse inscribir aquí a Universidade de Santiago e sí que o fixemos, ¿no? O sea, non é complicado. O problema está nos mestrados habilitantes, que no caso de psicoloxía, o mestrado en psicoloxía xeral sanitaria. É ali a problemática, ¿no? A homologación, no caso de psicoloxía, a diferencia de outras profesións como en medicina, se fai a nivel de mestrado. E as declaracións de equivalencias que teño eu é a nivel de grau. Entón, esa dualidade fai a problemática, pero sí que é certo que ti podes estudar o resto, cantos mestrados queras, con a túa licenciatura ou teu grado estranxeiro. Que pasa despois co doutoramento? Que moitísimas veces non che dicen que o doutoramento non che va a servir de nada se ti non tes homologado ou con declaración de equivalencias o teu título. O seja, hai xente que se está facendo un doutoramento e que non sabe que precisa unha desas resolucións. Claro. Elena, por fin. Só un segundín, é que senón...
No nos escoitan. Es Sí, súper sí. loco eso. Buenos días, yo voy a hablar en castellano. Bien, yo soy a la universidad y esto lo vivo cada día. Incluso durante el tema del 2014 es porque es cuando ya están en activo los 4 años del grado. Sí. Había funcionado muy bien con las licenciaturas el tema de las homologaciones, pero llega el 2010 con Bolonia y por eso el 2014, es decir, 4 años después, es cuando vienen los problemas con el tema del grado. ¿Qué pasa aquí? Las aulas están llenas de gente que viene de Latinoamérica y para nosotros es muy bueno porque son clientes potenciales para estas universidades gallegas e incluso para la Universidad del Estado Español. Y ellas están muy contentos de venir porque ya ven como un futuro poder continuar después pues un máster o un doctorado. Ahí les tienes que avisar porque a lo mejor vienen un año y vienen con una beca. Ya no digo nada de los, por ejemplo, países europeos. Ucrania, por ejemplo, tiene que ir a Polonia para conseguir un Erasmus, porque no está en la Comunidad Europea. Sí. ¿Qué pasa ahora con todo el tema de la guerra de Ucrania? Pues, por ejemplo, Valencia, que está hermandada con Ucrania, tiene la universidad llena de ucranianos, porque tienen que darle acogida también a los estudiantes. En el caso de Latinoamérica, incluso hay titulaciones que son online. Entonces, muchos que están en Bolivia o Argentina y tal, prefieren hacer esa titulación online con la universidad porque sabe que al tenerla en España, pues ya tienen el grado y luego pues vendrían allá en un máster y luego el doctorado. ¿Qué pasa? Vienen a hacer el máster todos convencidos, con becas incluso, de que les va a abrir las puertas, pero su titulación a lo mejor está en Latinoamérica. ¿Qué pasa? Y ya no decimos nada con, incluso cuando vienen a hacer, que ahora tenemos muchos chinos, por ejemplo, están pidiendo mucha gente de China hacer el doctorado, pero vienen con titulaciones de su país. Estas personas van a hacer la tesis, pero luego muchos no van a poder ejercer. Entonces, el tema de la NECA, yo también pienso que la legislación cambia según quien gobierna. Todos meten mano en educación, pero a veces no se pregunta realmente a las personas cómo podría ser ese proceso. En el tema de las acreditaciones, que es ANECA es Agencia Nacional de la Calidad y Acreditación, el delegar a una comunidad autonómica como el País Vasco esa competencia que debería ser estatal para que no hayan esos desequilibrios, porque claro, en función de los votos, tú dices, pues lo vendo a Bildu o lo vendo a Junts per Catalunya, pues claro, van a meter mano, es decir, van a regular. Y eso va siempre en detrimento de la globalidad, es decir, a nivel de España. Si no estás empadronado, pues es un requisito que pusieron que evidentemente es injusto para el resto de personas. Yo creo que el tema de la educación a mí me da mucha pena porque según quien gobierna cambia el Real Decreto. Y entonces un Real Decreto te condiciona que tú has presentado una documentación muy adaptada a un periodo concreto porque estaba en ese decreto, cambia el decreto y tú pasas. Que ahora se pida el DNI y que tenga preferencia el DNI español, pues antes no era así. Es decir, hay una serie de requisitos que van cambiando según quien gobierne y eso es que no se puede en educación. Sobre todo porque yo pienso que cuando están los decanos de los colegios o los colegios, es los que realmente en esas reuniones ponen un poco de sentido común, porque son los que viven diariamente esto. Pero luego, a nivel político, se cambian totalmente las cosas. Y tú en el día a día te tienes que enfrentar a ese alumno que te pregunta, que viene al despacho y te pregunta, oye, si yo hiciera el doctorado aquí o el máster, y le tienes que decir, claro, tú vas a volver, vas a tener la titulación de tu país. Claro que puedes venir a hacer un máster y te dan una beca y vas a estar todo un año con nosotros, pero tu titulación no está homologada. Ese es el problema. Y así se lo encuentran también en el doctorado. También es verdad que mucha gente al venir aquí, y le está pasando mucho a los portugueses, nosotros Portugal está muy cerca de Galicia, hacer un doctorado en Portugal es carísimo, es muy caro. Ellos hacen un esfuerzo, sobre todo en universidades cercanas como la de Vigo, que tienen muchos doctorandos portugueses, porque se doctoran aquí, porque hacer un doctorado, la cuota de matrícula es muy cara. Entonces, claro, todo eso tienes que avisar. Y yo pienso que la legislación, cuando se hace un Real Decreto, una normativa, sí deberían de contar con el tema académico. Y esa es un poco la intervención, porque lo vivimos cada día.
Bueno, gracias. Gracias. Pois moitas grazas, creo que estamos sobre o tempo, entonces damos paso á seguinte mesa. Ah. Muchísimas gracias a Cintia. No, Bueno, no sé perdón, si, Gabriela. sí, no sé si podría rematar con una línea, ¿vale? Veña. Recordando a María Dantas, es congresista de Esquerda Republicana, ela falou que hai dúas loitas que mudaron a visión da migración. A loita polo regulamento das migrantes, que agora está no Congreso dos Diputados agardando que se tomen en conta esas asignaturas, e logo a loita polas homologacións, porque tamén nos venimos con profesións e con sonos aquí. Grazas.
Bo día. Imos dar paso agora á segunda mesa, Mulleres Xitanas. En primeiro lugar, quero disculpar a nosa compañeira Alice Iriondo, que ia presentar, moderar esta mesa, atópase indisposta, entón eu vou a sustituíla. Eu son a responsable de Igualdade na institución da Valedora do Pobo e tamén no Departamento de Comunicación. O motivo desta mesa, sendo esta unha xornada sobre mulleres nas marxes, é un claro exemplo de mulleres nas marxes o que ocorre coas mulleres pertencentes á etnia xitana. Atópanse dúas características: a etnia xitana, a estimación por pertencer á etnia xitana e, por outra banda, por ser mulleres. Agora vos presento a Zaida Jiménez. Zaida Jiménez é muller xitana, muller que estudou no seu ámbito, é a única muller que estudou primaria, estudou ESO, e ten un grado na universidade, estudou en Vigo Magisterio, é especialista tanto en educación infantil como en educación primaria. A súa vida profesional foi educadora, orientadora de educación para rapaces xitanos e agora é técnica de igualdade na Fundación Secretariado Xitano en Vigo. Entón, sen máis preámbulos, Zaida, tes a palabra. Bueno, es un placer para mí poder estar aquí y la idea un poco cuando me ofrecieron esto siempre, bueno, es un reto, ¿no? Porque una cosa es cuando vamos a un cole o cuando vamos a un sitio un poco como más casa, ¿no? Pero cuando vamos así a sitios más institucionales o más con gente, como digo yo, con más así, siempre pues me suelo poner mucho más nerviosa y digo, ojo, pues como que lo hago más profesional, ¿no? Y la idea era como para hablar de igualdad, y lo que realmente sí que me gustaba era un poco que no partimos las mesas, ¿no? La mesa anterior y esta, era que cuando hablamos de igualdad muchas veces se parte como del mismo punto, ¿no? Y lo que me gustaba de esta charla y de esta idea es que realmente lo bonito y lo que realmente es lo que quiero que llegue es que no partimos desde el mismo punto, ¿no? Tanto las dos chicas que estaban hablando antes como la idea de hablar de personas gitanas, de mujeres gitanas, es que no partimos del mismo punto, ¿no? Y es difícil ser mujer, ¿no? Y me podéis entender, y seguramente los hombres que estéis aquí también me podéis entender, pero si a esto le añades pertenecer a una minoría étnica con la que es la peor valorada socialmente por el resto de la comunidad no mayoritaria, se añade una mochila muy cargada. O sea, ¿sabes? Cada uno tiene una mochila, está claro, pero a esto le añades pues una piedra muy pesada, ¿no? Entonces se junta como una serie de características, ¿no? Que es un poco pues el sexismo, el racismo y el modernismo y la tradición, y a mí siempre me gusta un poco llevarlo para que la gente lo compare con algo, ¿no? Y es esa mujer del rural, igual así lo entendéis. La mujer gitana es un poco como esa mujer del rural que antes pues estaba un poco más ligada a lo que es pues la casa, los hijos, ser esposa, ser siempre esos cuidados 24/7, ¿no? Y entonces la mujer gitana es cierto que muchas veces se puede comparar a ese prototipo que se puede tener de la mujer rural, que obviamente ha avanzado, ¿no? Pero a eso le añadimos también, que es lo que os estaba diciendo antes, ¿no? El sexismo, el género, la tradición, la modernidad, y también pues lo invisible y la resistencia que tiene la mujer gitana. Entonces, hay como un poco
esa resistencia que tiene esa mujer gitana, y yo lo comparo mucho que por el ámbito en los que me suelo mover, y hablamos muchas veces de feminismo y de que sí que es cierto que yo me identifico, ¿no? Y hablamos de la brecha de género, hablamos del techo de cristal, ¿no?, que hablabais antes, y yo me doy cuenta, ¿no?, como mujer gitana, que no llegamos a eso nosotras, no llegamos al techo de cristal, no llegamos a esa brecha de género porque no accedemos a un empleo. Y entonces muchas veces siento que no llegamos a esos movimientos feministas porque aún andamos a la cola, ¿sabes? Y necesitamos ese apoyo que muchas veces es incomprendido, ¿sabes? Porque sí que es cierto que nos identificamos más con ese feminismo de los márgenes, que es como se le suele llamar, ¿no? Pero nos cuesta mucho avanzar en ese feminismo hegemónico que muchas veces decimos, pero que está ahí, ¿no? Y que yo a veces lo digo, ¿no? Y muchas veces me corrigen, pero soy tal cual, o sea, tal cual estoy hablando, tal cual soy así en mi ámbito, ¿no? Y yo le digo, a veces nos falta memoria histórica, ¿no? Y yo le digo a mi bisabuela, que por suerte la tengo, ¿no? Y ella me dice, tenemos que tener memoria histórica y decir, hace 20 años o así, las mujeres no podían votar, o sea, 30 años, ¿no? O no podían conducir, o no podían tener una cuenta bancaria, pero o no podían salir solas a la calle, ¿no? Pero yo recuerdo mi abuela me cuenta que ella iba sola a la calle, se cogía una cesta de puntillas, ¿no? Y se iba puerta por puerta, lo que se llama puerta fría, ¿no? Y iba sola a vender. Entonces, eso era feminismo, no le ponían nombre, ¿no? Porque de aquella no poníamos esa etiqueta y no teníamos esa facilidad de palabra, pero eso era feminismo. Y yo me siento orgullosa de que ese feminismo sin etiqueta existiera. Entonces, esa memoria histórica que a mí me gusta recordar y que ahora muchas veces abanderan otra gente, esa es la realidad, ¿no? Y a veces miramos y decimos, las mujeres gitanas no van tan avanzadas como esas otras mujeres, ¿no? Y a mí me gusta recordar eso y decir, recordar que cuando en otros tiempos vosotras no podíais salir a la calle, no podíais votar, no podíais tal, pues mi bisabuela iba sola, de puerta en puerta, ¿sabes? Hay que tener esa conciencia, esa sororidad que me gusta y que es importante recordar, ¿vale? Entonces, la discriminación interseccional entre las mujeres gitanas existe, la comunidad mayoritaria tiene que ser consciente y nos duele que las mujeres gitanas siga existiendo discriminación. Es muy bonito decir que no hay discriminación, es muy progre, siempre lo digo, no pasa nada porque todo el mundo tiene prejuicios, todo el mundo tiene estereotipos y lo importante es reconocerlo, lo importante es trabajarlo, porque nosotros mismos los tenemos. Somos conscientes de la comunidad gitana, somos una comunidad cerrada en el sentido de porque tenemos una memoria, o sea, tenemos un histórico y venimos de pasarlo mal. Es importante también que la comunidad mayoritaria lo sepa y que eso también se estudie, ¿vale? Porque sé que hay gente del ámbito de universidad y de institutos y de tal. Es importante que eso también se sepa y que eso nos da contexto a que muchas veces se conozca la comunidad gitana, ¿no? Y eso es lo que realmente me interesa, que sobre todo se sepa que sí que es cierto que las mujeres gitanas nos cuesta ir a un supermercado y que nos sigan simplemente por ser mujeres gitanas, que no lo sufren los hombres gitanos y no lo sufren las mujeres no gitanas, o que nos cuesta acceder a una vivienda, a un empleo o simplemente que un médico tenga una persona que sea técnica como un médico o como un profesional, tenga una serie de prejuicios y eso nos condicione. No pasa nada, pero eso se tiene que trabajar y tenemos que ser conscientes de eso.
Y no por ser profesional y más técnico, no los dejan de tener. Los tienen y los trabajamos. Y en la Fundación trabajamos por eso, sensibilizamos a la gente para que realmente eso no ocurra. Y sí que me parece interesante y sobre todo que normalicemos y trabajemos esas situaciones que nosotros mismos también las tenemos y tenemos que ser conscientes, no pasa nada, pero sí que me parece muy interesante. Y sobre todo, bueno, que agradeceros muchísimo la oportunidad de que hoy me podáis escuchar, de que la valedora me dé esta oportunidad y sobre todo que cada vez seamos más las mujeres que alzamos la voz, que seamos más visibles, ¿vale? Que rompamos esos estereotipos, esos prejuicios, porque seguramente si preguntase aquí en la sala, así que me siento más cómoda ahora, que ya ha pasado un rato, si me vieseis por la calle, ¿cuántos de vosotros diríais que sois gitana? ¿Cuántos levantaríais la mano? Seguramente no levantaríais muchos la mano porque no cumplo las condiciones o los estereotipos que podáis tener en la cabeza, porque eso hace mucho, ¿vale? Y sí que os pido un favor, porque me lo decían el otro día, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Muchas veces la gente, ¿no?, se hace autocrítica, que es lo más interesante, ¿no? ¿Qué podemos hacer la población mayoritaria para romper esos estereotipos, ¿no? O para poder ayudar a las personas gitanas o, bueno, para contribuir a que esos prejuicios no sigan tal? Pues es tan fácil como algo muy... Cuando hay un corrillo, que somos muy de corrillos, muy de... Ay, pues a mí me pasó el otro día, ay, pues mira, yo el otro día pues conocí a un gitano, ahí, ¿qué tal? Pues que alguien lance algo de... Ah, pues yo no. Yo el otro día conocí a una chica en una entrevista, en una charla, pues que tenía un grado de magisterio, de tal, de no sé qué, y, pues no parecía gitana. Y lo hizo, pues, me pareció súper agradable, o no, y podéis contribuir a todo lo contrario, ¿no? Pero sí que lanzar ese mensaje positivo para que la gente, porque somos muy de contribuir a lo negativo, pero nunca hacer un mensaje positivo, porque no sé por qué tenemos esa cosa de decir, no voy a ser el único que diga que yo sí tengo algo positivo que decir de la comunidad gitana, de la comunidad quien sea en estos momentos. Pero sí que el boca a boca, y somos muy de boca a boca, por suerte o por desgracia, el ser humano, y eso sí que contribuye. Y lo sé porque me pasa con mis amistades más cercanas, que siempre hay alguien y luego siempre me cuentan, yo siempre digo, pues yo tengo una amiga que tiene una carrera y que todo el mundo dice, ¿qué dices? Ella es diferente, esa no es gitana. Y entonces mi amiga dice, sí, que es Jiménez, ¿sabes? No tiene un López ni un Pérez por ahí, ¿sabes? Entonces, bueno, que son simples hechos muy, muy normalizados, muy una tontería, pero que sí que contribuye a que la sociedad empiece a dar pequeños pasos, que para ti es una chorrada, pero para la comunidad gitana es como una semillita. Entonces, nada, muchísimas gracias por escucharme. Muy rápido, ¿no? Vas muy bien. Ahora, ¿alguna pregunta a Zaida de esto que ha comentado? Mira, ya tenemos una. Tiene el micro, ¿no? Buenos días, Zaida. Gracias por estar aquí. Yo te quería preguntar, porque me parecería muy interesante, que si nos pudieses contar un poco tu experiencia en la universidad. Quiero decir, una vez llegas allí, pasas todos los estudios educativos obligatorios y posobligatorios y finalmente te plantas en la universidad. ¿Cómo es tu experiencia una vez estás allí? Gracias. Gracias. Pues mira, mi experiencia en la universidad, estoy convencida que ha sido mi mejor época en la vida. Lo puedo firmar ahora mismo. Como toda la gente. Sí, Como todo el como mundo. todo el mundo. Y pues mira, mi experiencia muy positiva porque por suerte o desgracia, ya no sé qué decir, no cumplo los estereotipos que marca
marca eso que tenemos en la cabeza de cómo es una persona gitana. Sí es cierto que cuando lees Jiménez Jiménez, un Jiménez cuela, dos Jiménez no cuelan. Entonces, el primer día mi profesora de psicología me pilló al vuelo. Entonces ya me dijo, bien. Entonces, sí que más que discriminación negativa, sufrí discriminación, o sea, tuve la suerte de tener discriminación positiva. Entonces, sí que muy bien. O sea, todo el mundo al contrario, ¿no? Pues la típica palmadita de, jo, pues vas muy bien, sin llamar la atención, porque yo era una persona muy reservada y muy al contrario que ahora que al trabajar en la fundación le damos muchísimo valor a las personas que están estudiando y les damos mucho mérito. Yo era como, por favor, no, o me decían, Zay, ¿por qué no haces una entrevista y sales en el periódico? Y yo, vale, pero sin foto, a mí no me pongas una foto ni tal, ¿sabes? Porque me daba mucha vergüenza. Yo no entendía por qué me tenían que dar a mí más bombos y yo hacía lo mismo que el resto de mis 29 compañeros. Ahora que soy más mayor, pues lo entiendo y doy mucho bombo a todo el mundo que está estudiando, ¿no? Pero no, al contrario, muy bien y por suerte, o sea, las profes genial, la directora muy bien, porque bueno, de hecho económicamente pues era una universidad de pago y pues me facilitó muchísimo ese tema y mis compañeros, sí que soy una persona muy reservada en eso y hasta que yo no tenía confianza no lo decía, porque bueno, soy consciente de que la gente tiene muchos prejuicios y había muchos comentarios y entonces, pero sí que recuerdo, por ejemplo, en un trabajo que era, bueno, pues el trabajo de psicología que era de etnia gitana, yo estaba callada, muy callada, y la profe estaban diciendo muchas barbaridades. Y como yo no hablaba, la profe de psicología me decía, Celia, tú no tienes nada que decir. Y yo, no, ¿sabes? Yo estaba allí que decía, corre. Y entonces sí que hablé porque, bueno, estaban diciendo pues muchos prejuicios, que es normal, porque, bueno, al final, pues los prejuicios están ahí, los estereotipos están ahí. Entonces siempre tiene que haber alguien que los cumple y alguien que los rompa. Entonces, bueno, es así. Mira, Zaida, yo te quería preguntar, acabas de hablar de tu época universitaria, pero en tu época de primaria y secundaria, ¿eso cómo fue? Pues mira, fue muy bien porque siempre fui una niña muy aplicada. Cuando hablamos de, bueno, que es un poco ligado también a lo que dice Javi, es quien cumple los estereotipos es mi madre, ¿no? Y muchas veces digo, quien tendría que estar aquí sería mi madre. No lo consigo nunca porque ella es más reservada, pero nosotros siempre fuimos pues como la cara B de la moneda, ¿no? Que era como el ejemplo positivo de, pues había muy poca gente, porque de aquella no era obligatorio estudiar, ¿no? No era como ahora que tienes que estar hasta los 16 años, aunque no lo parezca, porque parezco muy joven, de aquella no era obligatorio. Entonces, era el ejemplo de, pues mira a Zaida que bien va al cole vestida, o que mira cómo trae los libros. Yo recuerdo a mi madre que de aquella pues borraba los libros para que no tuviera nada escrito, ¿sabes? Porque era como, le daba vergüenza que yo llevara los libros utilizados, ¿no? Porque los pedíamos de un año para otro. De aquella no había tantas ayudas, ni tantas becas, ni nada. Entonces yo recuerdo a mi madre todos los veranos borrar los libros y, ¿sabes? Como muy curiosa, todo muy limpio para que nadie tuviera que decir nada de, mira, es gitana, pobre, sucia, ¿sabes? Esos estereotipos que están muy marcados, que es triste decirlo, ¿no? Pero estaban. Y en el cole éramos como el ejemplo positivo de, pues mira qué bien esta niña a pesar de ser gitana, ¿no? Que tienes ahí esa cosa, y todo lo contrario, pues yo era muy aplicada, no era de las más niñas de sobresaliente ni nada de eso, pero era muy, muy constante, entonces muy trabajadora, y eso me zafó de muchas, ¿sabes? Entonces, pero sí que, por ejemplo, el paso al instituto, mis padres lo llevaban muy mal, porque era como la primera tandada de la ESO. Entonces, instituto, locura, drogas, rock and roll, ¿sabes? Mi madre se imaginaba lo peor y para eso nos costó mucho. Mi madre no quería que continuara y ¿ves? En cambio, fue mi padre quien dijo, no, si la niña vale, pues dejemos que continúe.
Y ¿ves? Como otro prejuicio de la comunidad gitana, ¿no? Que siempre es el hombre el que, El hombre, sí. que dice que no, que tal, pues al contrario, ¿no? Igual ahora le preguntas a mi madre y dice, si yo hubiera estado bien ese día, no te hubiera dejado, ¿no? Pues, pero no, fue mi padre el que nos dejó, ¿no? Y al final todo eso es un referente en casa y eso es lo que vale, que todas las piedras y esos obstáculos por los que yo pasé, mi hermana lo tuvo así de fácil, ¿no? O sea, no, es como todo, ¿no? La flecha, la punta es la que se lleva la peor parte. Pues mi hermana lo tuvo llanito, pero vamos, hoy en día está pues en tercero de publicidad y relaciones públicas. Entonces, sí, es Nair. Sí. Vale, pues sí, ahí está. Y claro, ella lo tuvo, bueno, el caminito lo tuvo muy llano, la que me llevó la peor parte, pero bueno, no, está bien, pero porque realmente en la comunidad gitana se necesita referentes de gente que nosotros conozcamos y veamos que la identidad cultural se sigue manteniendo, pero que la calidad de vida mejora simplemente, ¿sabes? Que con un trabajo, con unos estudios, con algo en la vida, un oficio, simplemente tú no pierdes tu identidad, porque sí es cierto que el histórico ha hecho que perdamos nuestra identidad, tengamos miedo a perder nuestra identidad cultural, pero simplemente con los estudios lo único que haces es ganar calidad de vida, ¿no? No tener frío en el mercado, no pasar penurias, no pasar vivir de una chatarra, no tener simplemente un trabajo normalizado. Eso es de eso se trata y eso es lo que hay que hacerle ver a la comunidad gitana. ¿Alguna pregunta más? Cuando eras niña, ¿tenías algún referente que tú dijeras, jo, pues yo me quiero parecer a tal persona porque tiene estudios? Es cierto que no había muchos referentes en mi época, pero hasta que estaba en la ESO o así, apareció una persona muy referente que fue Guru, que era María José Cortiñas, que era una chica de Lugo, que estudió en Salamanca, trabajo social y estuvo en la fundación y venía día sí, día no, junto a mi madre. Eso fue trabajo de pico y pala. Eso sí que, eso no estaba en su contrato, ya te lo digo yo. Iba todos los miércoles a Colla, que es el mercado de Vigo, y le decía, venga, Mili, tú dejas estudiar, tú, ella vale, ¿no? Y mi madre, y entonces le decía que sí, que ya verás, que no sé qué. Entonces ahí mi madre vio como la primera vez a una mujer gitana que realmente había conseguido estudiar y no había perdido su identidad cultural. Y entonces ahí se sintió como reflejada, ¿no? Y recuerdo, lo decía el otro día en una entrevista, ¿no? Guru había salido en el periódico y decía, mi madre dijo, yo quiero que mi hija salga en el periódico. Maldito el día que lo dije todavía porque ahora esto es el periódico aquí y allí, ¿no? Es broma. Pero sí, ahí fue como la primera vez que ella sintió que realmente se podía conseguir un poco todo. Aquí. Nada, bueno, primeiro agradecer a intervención e moitas gracias por compartir a túa visión e a túa experiencia. E nada, simplemente quería preguntar, sobre todo empezando un pouco por como comezaches a intervención, facendo referencia á ponencia anterior, que é basicamente, bueno, eu como persona de pais migrantes, no, que tamén, bueno, atopámonos dentro de moitas prexuicios, dificultades a hora de emprender a vida, no? Como a comunidade xitana tamén atopa esos mismos problemas, digamos, pero que, ao menos eu sinto como que somos dúas comunidades que están moi separadas, que non atopan un espacio conxunto onde loitar estas dificultades na vida, no? Nada, simplemente quería preguntarche ti como valoras esta falta de espazos e que solucións al igual crees que poderíamos atopar para que as persoas migrantes de Latinoamérica, de África, as persoas xitanas ou incluso a comunidade LGTBI, un pouco todas as persoas que somos disidentes, digamos, de alguna maneira a normalidade da sociedade, pois atopar estes espacios. E gracias. Gracias. Bueno, pues, a ver, yo creo que también
cada vez hay más espacios, por suerte, y sobre todo Galicia, que es en general, yo creo que siempre, a ver, duele decirlo, pero es así. Galicia muchas veces está en la cola en muchas cosas, ¿sabes? No es lo mismo, pues, Barcelona, Madrid, que yo creo que esos espacios, hay muchos más espacios en este sentido, de, pues, grupos, lo que hablábamos antes, ¿no? De feminismos de márgenes, pues espacios que realmente tú, pues igual no te sientes identificado, ¿no? Pues como hablábamos antes del feminismo hegemónico, ¿no? O blanco o tal, pero sí que te sientes identificado, pues como hablabas tú, ¿no? Pues como afrodescendientes, pues gente inmigrante, tal, y entonces ahí sí que tienes como más en común y se crean más espacios. Y yo te puedo asegurar que en Madrid, en Barcelona o en otros sitios esto ya está mucho más evolucionado. Y yo creo que aquí, en Galicia, la situación geográfica nos juega una mala pasada. Es así, ¿no? Y pues yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? No es lo mismo, perdonadme la expresión, un payo de Cuntis, ¿no? Que un payo que viva en las Ramblas de Barcelona. ¿Sabes? Tiene mucho más evolución en ese sentido, ¿sabes? Va a tener como la cabeza, la mente la va a tener un poquito más abierta, ¿no? Aunque el payo de Cuntis tenga sus propias inquietudes, ¿no? Y de repente un día se levante y diga, voy a hacer una asociación ahora mismo de personas que tengan las mismas inquietudes que yo, lo va a tener mucho más fácil la persona que vive en las Ramblas de Barcelona que una persona que esté en Cuntis, ¿no? Y aquí pasa lo mismo. Entonces, aquí nos falta un camino que vamos poco a poco, ¿no? Pero nos cuesta. Entonces, ¿va a haber movimientos en ese sentido? Sí, porque es como me dicen a mí, ¿las mujeres gitanas están cambiando? Sí, sí están cambiando, ¿no? Porque yo no me imaginaría que un 8 de marzo hubiera 30 personas gitanas con una bandera en pleno Gran Vía de Vigo, ¿sabes? Y que todo el mundo me viniera y me preguntase, mira, ¿de qué es esta bandera? ¿Qué hacéis? O sea, ¿sois mujeres gitanas? ¿De dónde venís? Esto era inviable cuando yo empecé a trabajar aquí. Entonces, claro, ¿vamos al ritmo que queremos? ¿Qué queréis la sociedad mayoritaria? No, porque es imposible, porque nos lleváis 40 años de ventaja, 50, pero poco a poco. Claro, esto al final es un proceso y el proceso lo tenemos que hacer nosotras también, ¿sabes? Entonces no le podemos pedir el mismo ritmo a mí, que soy mujer gitana, que a mi compañera, que también es mujer gitana. Y tendrá las mismas inquietudes, pero no la misma, ¿sabes? La misma rapidez para solucionarlas o para poder hacer un movimiento, ¿no? Entonces, sí, nos falta mucho camino, pero bueno, poco a poco. Bueno, moitas grazas, Zaida, por como verbalizas, pola autenticidade. A mí me parece moi interesante cando mencionaches o tema de ese sentimento de diferenza en positivo cando ti falabas de accións positivas, non? E isto é algo que o mellor tamén temos que integrar. As accións positivas xorden cando hai unha desigualdade real, que iso non natural, sobre todo en dereitos. Entonces, eu creo que tamén é moi importante, cando levamos a cabo accións positivas, transmitir que estas accións positivas o que buscan é a equidade que nos falta de principio. Entón, non é que a ti te tratasen mellor, senón que había unha persoa con as lentes especiais que identificaba unha desigualdade e, sin querer que ti renunciases, como quería a tua nai cando veo esa outra persoa, a autenticidade e o que a ti che define, como me pode definir a min, que o día que collo un xisno encerrado a xente di, é zurda. Antes era rara, escribía no demo e tiña que ocultalo. E agora resulta que é normal. Ou somos normais na porcentaxe de zurdos que somos no mundo, non? Sí, claro. Entonces, dentro das accións positivas, a tua valoración pareceume moi interesante porque o mellor sí que cando as poñemos en marcha tamén debemos de explicar que non se vos está dando algo máis do que merecedes, senón que estamos contribuindo a desfacer a desfeita. Porque a desfeita está por non entender que ti simplemente, sendo Zaida, poideses moverte con normalidade e as dificultades que ti acabas de amosar. Pero a hora de montar os referentes e tal, é algo que a veces non se nos pasa pola cabeza e é como se aliásemos, non? Porque
faz as accións positivas e encima transmites un sentimento de culpabilidade. Entón, hai dous. Ya. Entón, facemos liámola. Ya. Entonces, pero grazas por compartilo, porque o mellor isto tamén temos que incidir, é dicir, eu non podo, se ora estamos loitando moito para que o Concello sexa accesible, que o Concello que non é, por cuestións históricas, non é que gastes nun ascensor novo por 2 ou 3 persoas, non. Para todos e para todas necesitamos un ascensor accesible. Justo, de eso se trata. Entonces, eu creo que ese é o punto e, dende logo, moitas gracias por axudar a transmitir esta normalidade. Sí, eso se trata. O yo qué sé, me siento muy orgullosa, sobre todo cuando participamos en algo que tenga que ver con lo escolar, ¿no? Que se hace el día de, pues no sé, el día de afrodescendientes, imagínate, ¿no? Pero es que cada vez más todos los institutos y todos los colegios nos piden saber de cultura gitana, ¿no? Y eso para nosotros es un orgullo, y sobre todo cuando hay niños y niñas gitanas, porque ellos ese día, nosotros tenemos un estocho, ¿no?, de lo que es la cultura gitana, qué significa, la bandera, el himno, que tenemos, bueno, que por ejemplo que este año se cumplen los 600 años de la llegada de la comunidad gitana, tal. Mucha gente no lo sabe. Entonces, ser partícipes de algo que normalizas como si fuera pues el día de el 21 de noviembre, que lo que sea, ¿vale? Pues entonces el 8 de abril es el Día del Pueblo Gitano. Entonces, para nosotros eso, que haya más institutos y centros escolares que lo normalicen, para nosotros es un orgullo, y sobre todo que los niños y las niñas gitanas se sientan identificados con algo que es, ¿sabes?, que dicen, pues hoy es guay ser gitano, ¿sabes? Hoy es mi día y lo voy a presentar. Entonces, y que los niños no gitanos puedan hacer esas preguntas que a veces incluso dicen, ¿puedo preguntar algo? Y tienen como esa inquietud y miedo a preguntar muchas veces cosas que tú igual a tu compañero le preguntas, oye, ¿y tú de qué país eres? ¿No? O ¿de dónde vienes? O de no sé qué, que tú igual lo haces con mucha normalidad, pero a las personas gitanas no lo haces. ¿Por qué? Porque tienes esos prejuicios, porque tienes esos estereotipos que te han metido pues normal en tu día a día, o pues los escuchas, ¿no? Cuidado que te roba un gitano. Y dices tú, no, yo tengo muchos hijos, no voy a robar nada, ¿sabes? En plan, pero porque son frases hechas que sin darte cuenta las utilizas, ¿no? O lo típico, ¿no? Vas vestido como un gitano, o vas peinado como un gitano, o no, tal, que realmente tú las utilizas como si fuera algo normal, pero van, ¿sabes? Van en el subconsciente de una persona pequeñita que vive contigo, pero va creciendo con eso, ¿no? Entonces, esas cosas que cada día se dan más en los centros escolares son algo muy básico que ayuda un montón a los niños y a las niñas a ser conscientes y estar orgullosos de lo que son, ¿no? Que no tienen nada que ver con connotaciones negativas y cosas negativas que están siempre ligadas a las personas gitanas. Y eso, para mí, para las personas que tienen un centro, para gente que realmente a veces nos pregunta, es básico para poder continuar con lo que es la comunidad gitana y contribuir a algo positivo. Moi ben, moitas grazas, Zaida, por esta intervención que eu destacaría polo positivismo da intervención, a verdade. Imos pechar esta mesa e me din que 5-10 minutiños para descansar e tomar un café para cumplir os horarios e xa empezar a seguinte mesa ás 12:30. Vale.
Buenos días a todos. En fin, es un enorme y maravilloso placer estar y compartir esta estupenda jornada con vosotros. Por eso quiero agradecer antes que nada a Valedora do Pobo, a María Dolores y, por supuesto, a la Secretaria do Consello da Cultura. Saludo a Carmen Adán en su representación. Pues la invitación, ¿no?, para estar hoy aquí presentando a tres mujeres muy valiosas, muy valiosas. Ellas nos van a ayudar a reflexionar y un poco también a sentir en nuestra propia piel, ¿no?, esa discriminación que sienten no solo como mujeres, sino también a tenor de su discapacidad. Son Carolina, Laura y Rocío. Gracias a las tres por estar aquí. Pois, elas tres teñen moitas cousas en común, como despois nos contarán, pero teño que precisar, hai algo no expediente que si que todas tivestes, que fostes bolseiras da Valedora do Pobo, non? Ou seja, durante un ano estuvestes ali en formación e traballando, despois xa nos diredes se ben ou mal, que tamén iso pode ser, non? Pero, en calquer caso, mulleres con moito coraxe e que hoxe aceptaron estar aquí e contarnos as súas experiencias. Empezamos por Carolina Hervés, é unha muller con síndrome de Down, pero é moi apoderada e moi decidida a romper barreiras. É técnica en educación infantil e non se considera para nada unha persona con discapacidade. Contanos, Carolina, que significa para ti ser unha muller con discapacidade? Para mí es un reto porque me obliga a demostrarle a la gente de que soy capaz. Porque se nos ha dicho que las personas con discapacidad no somos capaces. Y quitando la palabra discapacidad, que está muy feo que nos discriminen, me parece fatal. Y además, en mi casa hay un lema, en mi familia, a mis hermanas y a mí, que con esfuerzo todo se consigue. Y eso lo hago esforzándome al máximo todos los días de mi vida. Qué bonito, qué bonito. Canto temos que aprender, Dios mío. Carolina, cales foron para ti os momentos, digamos, máis difíciles, máis complicados? En el colegio, ya que he tenido buenos profesores, también los he tenido, desgraciadamente, sin vocación ni corazón, que lejos de ayudar, han hecho sentirme mal, que me discriminaban, que me trataban mal, pero también he tenido compañeros que, aparte que algunos son buenos, otros pues que me insultaban, me trataban mal. Cuando hacían grupo, no me ponían en el grupo, me sentía fatal, muy mal, pero me di cuenta que la vida hay que estar con las personas que más te quieren. En fin, hai cousas que chegan moito ao corazón, verdade? E dos logros que tiveches, Carolina, contanos algún. Tengo el honor de estar como bolsera da Valedora do Pobo, de un año, que estoy muy agradecida de estar con la Valedora, porque es una mujer que es muy buena y además por haber acabado bachillerato y poder acabar mis estudios como técnica superior de educación infantil. Estoy muy orgullosa por mis logros y por el apoyo de mi familia y de mis amigos. Bien. Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias. Para mí é un placer. E para a xente que está escoitando. E para a Valedora máis, porque despois do que lle dixeche xa, bueno, vai enchida para un mes. Es un honor para mí estar aí. Muchas gracias, Carolina. La verdad. O sabemos. E agora falamos con Laura Ramallo. Laura é unha muller con discapacidade intelectual, pero está ahora en un centro ocupacional, non? Da Fundación Acor, e vives nun piso que che proporciona a Fundación na Coruña.
Laura, contanos un pouquiño da túa experiencia, non como muller con discapacidade. Yo al principio, cuando era pequeña, me sentí discriminada por los, ¿cómo dices? Se metían contigo, pero luego, poco a poco, fui comprendendo que a xente, además a vivir en Vilava, me sentía moi observada. A vir pa Coruña me sentí menos observada. Moi ben. Ou seja que a vida na cidade cambiou, non? Cambiouche as circunstancias. Contanos, por qué? Comecei nun piso na fundación que levo 20 anos e me cambiou, fago cousas, empecé a preparar oposicións e me cambiou moi gratamente para mellor. Podes nos contar un pouquiño cal é a túa participación no eido laboral e no eido social? Como te sintes aí? En o social síntome que a sociedade va avanzando. Índole do traballo, síntome que me costa moito, a pesar de aprobar oposicións e traballar no Valedora do Pobo, un ano que me sinto moi agradecida e me sentín cando ese ano moi orgullosa de min. Que ben. Laura, o maltrato, a violencia existe, non? Tamén na muller con discapacidade. Como vos o percibides? Como sentides? Sí, pois percibimos unha dobre discriminación a ser muller e ter discapacidade. En moitos casos non sabemos se é discriminación polas campañas que non van realizadas hacia nós e necesitamos máis medios, máis sensibilización e non me sae máis. Moi ben, moi ben. Laura, co que dixeches, chéganos abondo, de verdade, para reflexionar moito máis, moitísimo máis do que facemos. Rocío Sánchez é unha muller con discapacidade física sobrevida, é dicir, non padece desde o nacemento. A verdade, estuve lendo un pouco a historia que con bo criterio e acerto estuvo a facer das diferentes persoas que hoxe vamos a falar aquí, porque fixo Andrés, da Valeduría. É unha historia, tamén a Valedora puxome o corrente, unha historia de superación personal increíble, ou seja, que magnífica. Ela é mestre en Educación Infantil e en Audición e Linguaxe polas Universidades de Santiago de Compostela e de Coruña. Quizáis, Rocío, ti podes darnos un pouquiño de luz. Como pensas que sería a túa experiencia se foras nun caso de home? A ver, é unha pregunta moi difícil porque, a ver, unha persoa que se ten que
afrontar a ter unha discapacidade, paso mal. Pero, por exemplo, sí, son eu. Por exemplo, eu o que notei foi un cambio de actitude hacia min das persoas. Xa dende o principio de acudir á consulta sola, de ter unha vida normal. A partir da operación deixan de dirixirse a min directamente. Sempre acompañantes, sexa o meu home, os pais. É como se te anulara. Claro, estás nunha situación que, estás despertando, realmente. Estás despertando dunha anestesia, estás despertando a unha vida nova. Entonces, mezclanse moitas cousas. Realmente, creo que sí que influi o feito de que fora muller, porque era como que as cosas que eu preguntaba, como que xa me dicían, non, xa yo expliquei a teu home, pero que non yo tens que explicar ao meu home, tens que explicar a min. Estou moi nerviosa, perdón. Non. Tiveches apoios nese percorrido tan terrible? Pareceme que incluso ninguén se informouche sobre a posibilidade de ter segundas diagnósticos, segundas evaluacións. Tivestes algún apoio? Non. Xa desde o principio non... A ver, é que é complicado. É que o tipo de operación que me afrontei eu, era... O mellor que me pude pasar é estar así, vamos a deixar así. Entón, ti nese momento estás en modo supervivencia. O que queres é salir da operación e despois, unha vez que despertas, queres salir do hospital. Pero non recibín ningún tipo de información, e que xa te digo, cambiou tanto o trato, era como se perdera a autonomía, a resposta, ao final fun eu intentando retomar a miña autonomía, forzando situacións, porque non estaba ben visto, ao mellor que lle plantara as caras e dixera así, vale, isto que hai, pero dentro desto quero mellorar, ou haberá algún tipo de algo que poida facer. Entonces, foi un camiño moi longo de buscar, de intentar falar con xente, tanto médicos como asociacións, para ver que camiño seguir, pero orientación non tiveches. Non. E as secuelas psicolóxicas, Rocío, como foron? Como son? Como quedaron? A ver, eu agora, ao cabo dos anos, teño que reconocer que estuve moi, moi deprimida, porque foi un pozo, foi un cambio radical de ter unha vida plena a ter que afrontar que a túa vida nunca iba a ser igual e ver que se xeraban ao redor dela desigualdades que realmente non entendías, porque ti seguías sendo a mesma persona. Cambiaba, cosas físicas. Esas cosas, claro, calante, van adentro. Eu fixen como unha especie de caparazón, entonces iba todo para dentro, tragaba. O único que creo que me salvou é de seguir adiante, foi intentar esforzarme para intentar volver a ser quen era, ter a miña autonomía, ser unha persona que tuveran en conta, que non silenciaran, vamos, que
porque durante moito tempo sentíame silenciada. E despois un proceso tamén complicado e difícil que foi a inserción laboral, non? E o tránsito en ese período laboral. Contanos un pouquiño como foi. A ver, ao ir á universidade, cando volves a buscar traballo, atopaste, tes a axuda de distintas asociacións que, a ver, intentan enfocarte, pero ao ter título universitario, atopas que che din que estás sobreformada. Estás sobreformada para os traballos que eles teñen acceso. Porque son traballos que son normalmente moi físicos, enfocados a limpeza. Ahora empeza a haber algo máis de abrirse laboralmente, pero siguen sendo traballos por decirlo así, precarios. Esforzados, claro. Claro, ti despois de haber estudiado, haberte esforzado, haber feito teus cursos, chegas e dices, no, é que estás sobreformada. Non, estou formada para facer un traballo que eu quero, que a mí me gusta e quero intentalo. Pero ao final eles siguen te enfocando cara ao camiño que eles teñen marcado, entón tens que decidir se seguir o camiño ou irte fora. Irte fora, bastante máis complicado, sigue sendo complicado, porque non tes tanta información e ao final veste abocado tendo formación a preparar oposicións e pouco máis. Ti eres nai, non, Rocío? Sí. O tema da conciliación debeu ser, de verdade, un auténtico, en fin, un proceso complexo e difícil, non, de asumir. Como levas isto, o tema? A ver, a conciliación é difícil para todas as familias. Aquí quero facer unha diferencia, porque, por exemplo, eu vivo nunha vila, é unha vila grande, pero, por exemplo, non ten os mesmos recursos que unha cidade. Unha cidade atopas moitos máis servicios dos que podes atopar nunha vila. Eso xa condiciona a hora de buscar traballo, porque nas entrevistas de traballo se preguntan isto tamén. No meu pobo non tes nin servicio de comedor, as garderías son privadas, os servicios de conciliación son horas, pola tarde, ao mellor hasta as 5 da tarde, non tes máis. Encuadrar eso cun traballo que non sea na vila ou que estea a un ratio de media hora é moi complicado. E se isto lle añades que eu teño uns tratamentos periódicos que teño que acudir, sabes que non é que teña elección, teño que ir. E aparte dos tratamentos, cada X tempo teño que pasar unhas revisións. Entón, isto acumulase, cadrar esos horarios e non, ao final, a miña conciliación é outros familiares ou amigos, porque non é posible enmarcar os tratamentos ou as citas médicas e a vida laboral. Complicado, moi complicado. A min gustaríame que xa rematasteis máis ou menos a vosa intervención, que me dixerades algún desexo, que plantexar algunha petición, algo que reclamar a sociedade para que recoñece realmente o voso enorme esforzo que estades a facer por integrarse e que agora a sociedade debería devolver con esa integración absoluta. Que lle pedirías ti, Carolina? Que yo desearía que a las mujeres con discapacidad
que las discriminan en todos los sitios que vayan, en las entrevistas de trabajo y todo eso, ¿a cuánta gente veis trabajando en los medios de comunicación y en la radio? Si queremos que nos apoyen, la sociedad nos tiene que ayudar a que nosotras tengamos puestos de trabajo, más becas, más formación, porque hacéis un esfuerzo increíble como sociedad. Pero podemos llegar un poco más. Si la gente aporta un granito de arena, somos una sociedad mejor, más justa para las personas que tenemos problemas, pero que podemos aportar algo a la sociedad. Muy bien, Carolina, merece un aplauso. ¿Y ti, Laura, qué pedirías? Yo pediría no ámbito escolar que tuviéramos más libros adaptados a gente con discapacidad, así aprenderá mellor ou comprenderá mellor o que se estuda. Gracias. Contame, Rocío, e ti que pedirías? Que exixirías da sociedade? Eu creo que deixemos de xulgarnos, que nos miremos, que vexamos a persona que hai detrás, que non nos guiemos por apariencias, por xestos, que vexamos a persoa que temos diante. Permitidme, antes de dar paso ás vosas preguntas, ás nosas estupendas mulleres, que mente a presenza da directora de Promoción da Igualdade que nos acompaña hoxe aquí e que estou segura que anotou todo o que se comentou, pero que me consta que é unha muller que está loitando a prol da integración e da inclusión. Ou seja, que agradecemos a súa presenza. E cando vostedes queiran, poden preguntarlle ás nosas invitadas. Ninguén se anima. Foron as mensaxes tan boas e tan importantes que diron que de verdade nos deixan mudos, de verdade. Por favor, Andrés. Moitas grazas ás tres. Eu quería preguntarlle a Rocío, comentabas pois, que ao final as implicacións psicolóxicas do proceso foron moi duras. Quería preguntarche se atopaches recursos á túa disposición para afrontar esas implicacións psicolóxicas do proceso. No sistema sanitario, se había psicólogos postos á túa disposición, por exemplo. A nivel público, non. De feito, non. É que todos os profesionais que necesitei basicamente foron todos os que costear eu. No, xa, a ver, a mí unha cosa que me parece moi grave é cando che din, mira, tes isto, imos te operar, pode ser que non salgas. Decircho así, e non darche, pois, a ver, eu creo que as cousas tens que facer de outra maneira, hai que ser sensible, e sobre todo nunha situación así. Unha desta nova, tela que dar de outra maneira, tens que ter un apoio, e despois, se ves que o cambio na vida desa persoa vai ser tan abismal, pois sería bo enfocalo a que tuera un consello psicolóxico ou algo, sabes, que a puidera guiar no camiño que vai emprender. Porque realmente é un cambio de vida, moi duro. Non sei se queres algo máis. Ana. Espera, micro, perdón.
gustaría preguntarle a Rocío, cuando llegaste a estudiar, ¿tú te sentiste adaptada? Es decir, ¿encontraste mecanismos dentro de la universidad, un gabinete de psicopedagogía que hay ahora, programas de adaptación? Por ejemplo, tenemos consideraciones, por ejemplo, para los exámenes, para las clases, para los materiales. ¿En tu momento tú esto lo percibiste? ¿Pudiste saber que existía? É que a universidade fun antes. Ah, fuiste antes. Sí. Eu, de feito, xa traballaba da universidade non se vou contestar. Entonces, pensé que habías estudiado en esa situación. Entonces, no, eu estudiei antes. Algo máis? Sí, claro. Eu non teño pregunta, é para puntualizar que a discriminidade das mulleres con discapacidade tamén se dá cando te contratan e logo reciben axuda e logo che fan a vida imposible para que dimitas. Eso non sei a quen lle pasou, pero escoitei nunha oposición, por exemplo. Ou cando te contratan por unha bolsa te deixan a parte e non che mandan facer nada. Por desgraza, poden darse exemplos así, por desgraza, sí. O único que cabería saber é se hai algún mecanismo aí, digamos, de valedora de denuncia ou de demanda ou algo, non? Non, pero algún sistema debe que haber para plantexar algún tipo de demanda, non? Eu creo que sí que abunda un pouco no tema. Eso es terrible, terrible. Pero sí pode darse, sí. Bueno, creo que eu iba a fazer unha sí, pregunta, perdón. pero a propósito da reflexión de Rebeca, está incidindo moitas veces no paternalismo que hai moitas veces neste tipo a mellor de postos, que che contrato como unha especie de falando diso, quero introducir unha pequena reflexión. As grazas volas teño que dar eu a vos, porque é un dereito voso, o da inclusión laboral, non é algo graciable que salga de a miña en torno ao mérito, e as gracias volas teño que dar eu como valedora e toda a institución da Valedoría do Pobo por ser vos as que vos incorporachedes a formar parte do noso equipo, non? Pero sí que Rebeca incide un pouco no tema de dicir, bueno, pois aquí hai que cubrir un expediente porque vai a quedar ben, pero logo a persoa se incorpora e xa con toda a estigmatización que sin dar a máis mínima oportunidade, pois a mellor xa é relegada ou non considerada, non? A miña reflexión é un pouco, bueno, felicitarvos as tres, a ti tamén, María, porque tamén penso que fuches quen de dar un enfoque que estas tres mulleres están traendo aquí. Eu penso que todas quedamos moi conmovidas cos seus relatos. Eu tamén teño que dicir que incluso emocionada, pero bueno, é que eu me emociono. A miña reflexión é de Rocío, cando decía que os médicos que a tratan, pois, que a infantilizan realmente, non? Porque xa falan de ti como se ti non foras quen de poder decidir sobre o teu propio destino, non? Entón, esa información que dis que a ti non xa dan porque se la dan ao teu home ou a quen consideres, non? E despois tamén o tema, me gustaría que me comentaras, porque ti estabas traballando, parece que tiñas xa unha experiencia laboral, e ti si notas, ao mellor ese mismo notas ese mismo sesgo cando ao mellor vas a unha entrevista de traballo en relación ca posible discapacidade, se notas que de algún xeito, aparte de ser muller nai,
que condiciona moitas veces a entrada ou a permanencia no mercado de traballo, porque sempre se pensa que ao millor vai a ter máis dedicación, máis presencialidade, máis disponibilidade unha persoa que non teña ese hándicap. Se ademais, por ser muller con discapacidade e nai, si consideras que eso supón ademais e ti o percibes ao mellor nas entrevistas ou o percibes no traballo? A ver, bueno, a mí xa me ten pasado, estando traballando, pois por ser nai, pois de tocarche o neno unha revisión, ter que pedir, xa te miran de outra maneira. Pero xa cando tens que pedir para ti, ven que isto se repite, xa é como, a ver, aquí que pasa? Entonces, xa tens que contar a túa vida, cosa que hasta que punto? Sabes, cando é un traballo temporal, porque non era outra cousa. Pero despois, xa nas entrevistas de traballo, xa vai por aí. Xa cando saben que vas a unha entrevista por o cupo de discapacidade, porque xa buscan unha persona con discapacidade, xa se centran en buscar cal é o teu hándicap. Que é o que falla en ti, basicamente. Empezante a acorralar con preguntas de, bueno, precisas algún tipo de adaptación? Vale, pode resultar normal hasta que vai máis alá. Entonces vas notando como a conversación se vai cerrando. O que te están buscando son os defectos. É dicir, a ver, hasta que punto me é válida ou hasta que punto me vai dar problemas. Eso, o ser un paciente crónico, claro, ou de ter que faltar ao traballo por as citas médicas, pois xa tes aí a cruz. Algunha consideración máis? Pregunta? Reflexión? É tan contundente as mensaxes que nos deixaron estas mulleres esta mañán que pouco había que engadir, verdade? Non sei, Valedora, se considera xa pertinente que ti e Carmen poidades xa despois facer a clausura, pero só teño que facer unha pequena consideración, se me permitides, que o feito de que, como decía Carolina, elas poñen moito esforzo e, desde logo, nós, dende cada un dos ámbitos nos que movemos, traballos, sociais, de todo tipo, políticos, pois ao mellor tamén tiñamos que aplicar ese mesmo esforzo en tratar de que as súas barreiras foran cada vez menores. Eu coido que xornadas como esta están nesa liña, así que, de verdad, que volvo a dar parabéns por a proposta de facelas e que dúbeda cabe que adiante mulleres que sodes moi valentes, tendes moita coraxe e seguro que o conseguiredes, de verdade. E agora, Carmen e Val. Bueno, simplemente temos que... Valedora, tens que acercarte, sinto, os vamos... Así, bueno, pois moitísimas grazas pola presenza. A verdade é que foi un placer de xornada. Placer no sentido de as cousas que escoitamos, pero tamén nos remexeu e nos deixou así con, vamos a decir, con por lo menos ese mal corpo de cantas cousas todavía hai que facer no ámbito da igualdade e da interseccionalidade, como decíamos ao principio. O Consello da Cultura Galega, quero dicir que falo nome dende o CEDIF, o Centro de Documentación de Igualdade e Feminismos, está aberto a todas, a todos, a todes, para
a información que necesitedes, a documentación que manexamos aquí sobre as mulleres, sobre Galiza, sobre migración, sobre as cuestións que hoxe falamos nesta xornada, pero o máis importante, as institucións están ao servicio das persoas para transformar a realidade e dende aquí, bueno, pois son pequenas cousas as que facemos, pero estamos abertas a vosa disposición o que necesitedes e a Valedoría agradecerlle pois esta colaboración e sobre todo que hoxe a xornada, efectivamente, estivemos aquí presencialmente, moitas persoas nos seguiron a través en streaming, pero queda guardada, queda gravada para poder ser visionada, para levar aos centros de ensino, para que os testimonios, a Valedora quería moito que se escoitara as voces das protagonistas, as voces das mulleres, pois están aí iso para que se comenten, para que a xornada non quede aquí encerrada, senón beso a deputadas aquí, beso a directora xeral, para que se leven os espazos tamén de debate político, de toma de decisións, porque efectivamente, como mulleres, xa nos costa moito, porque temos moitas variables en contra, pero a veces esquecemos que nós mesmas tamén, e iso temos que revisarnos, invisibilizamos a outras mulleres a través dos cuidados que delegamos ou a través dos discursos que establecemos. O sea, que isto sirva para unha Galiza máis igualitaria e na que podamos remover todos os obstáculos que nos levan a unha integración plena. Moitísimas grazas e estades a vosa casa. Eso, claro. Bueno, pois eso nada máis que engadir. Moitas grazas a todas, moitas grazas aos participantes, as de antes. Moitas grazas tamén, Carmen, moitas grazas ao persoal todo da Valedora do Pobo que vexo por aí, personal de secretariado, xitano, de Alzheimer, de autismo, de todas as entidades do terceiro sector. Moitas grazas moi especialmente ás diputadas que hoxe tamén nos acompañaron. Moitas grazas tamén, directora xeral de Igualdade. Pois vamos a seguir con isto porque creo que temos hoxe un exemplo e unhas testemunhas que creo que van a deixar unha pegada profunda adiante. Veña, moitas grazas. Nos facemos unha foto. Moitas grazas. As participantes nos facemos unha foto, por favor.